El aire dentro de la tienda Royal Toys no se respiraba, se masticaba. Era una masa densa y caliente, saturada por el olor dulzón de perfumes caros, el plástico nuevo de los juguetes y el sudor de cientos de padres desesperados. El ruido era una agresión física. No había un segundo de silencio. Los altavoces escupían villancicos frenéticos que intentaban inyectar alegría forzada, pero que quedaban sepultados bajo el rugido de la multitud. Gritos agudos de niños exigiendo muñecas, discusiones entre parejas por el precio de una consola y el ritmo incesante, casi hipnótico, de los escáneres en las cajas registradoras marcando precios sin piedad. Faltaban 2 horas para el cierre de Nochebuena y la histeria colectiva estaba en su punto máximo. De repente, las puertas automáticas de la entrada principal se separaron con un siseo neumático. Una ráfaga de viento helado entró violentamente, cortando la atmósfera sofocante como una navaja afilada. Arthur cruzó el umbral. Su presencia fue como una nota disonante en una sinfonía perfecta. Su abrigo de lana gris estaba tan desgastado que parecía una segunda piel enferma, empapado por la aguanieve que caía fuera. Sus botas, viejas y deformadas, arrastraban nieve sucia sobre el inmaculado mármol blanco del vestíbulo. Arthur se detuvo, parpadeando. Las luces halógenas eran demasiado brillantes para sus ojos cansados. Temblaba de pies a cabeza, un temblor profundo y rítmico que hacía chocar sus dientes. Tú! La voz del guardia de seguridad retumbó por encima del caos. Era un hombre macizo, con el cuello apretado por una corbata barata. Se movió con rapidez agresiva, interceptando al anciano antes de que pudiera dar 3 pasos hacia el interior. Su mano, pesada y firme, cayó sobre el hombro huesudo de Arthur, deteniéndolo en seco. «Te has perdido, abuelo», gruñó el guardia, arrugando la nariz con evidente asco. «Esto es una juguetería de lujo, no un refugio. Da media vuelta antes de que te saque a rastras». Arthur intentó hablar, pero el frío le había robado la voz. Solo salió un susurro ronco. Solo quería ver, hace mucho frío fuera». «El frío no es mi problema», cortó el guardia, empujándolo levemente hacia atrás. En ese momento, la multitud pareció abrirse no por respeto, sino por instinto de supervivencia. Unos zapatos de cuero italiano, pulidos hasta parecer espejos negros, se acercaron sin hacer ruido. El traje azul marino era impecable, ni una arruga, ni una mota de polvo. Víctor, el gerente de la sucursal, apareció con la elegancia de un depredador. No gritó. Víctor consideraba que gritar era vulgar. Se acercó con una calma que helaba la sangre más que el viento exterior. Sus ojos, fríos y calculadores, escanearon al anciano de arriba abajo, tasando su valor en 0. «¿Hay algún problema, Ramírez?», preguntó Víctor con una voz suave, casi melodiosa, pero cargada de veneno. «Este vagabundo, señor Venta, intenta colarse. Dice que tiene frío». Víctor se inclinó ligeramente hacia Arthur. Olía a menta fresca y a desprecio absoluto. «Caballero», dijo Víctor, pronunciando la palabra como si fuera un insulto, «entiendo que la temperatura exterior es desagradable, pero mire a su alrededor». Víctor hizo un gesto elegante hacia las familias ricas. «Nuestros clientes pagan por una experiencia, pagan por la fantasía, por la exclusividad, y usted». «Bueno, usted es una mancha en esa fantasía». Arthur levantó la vista, encontrando la mirada del hombre que gestionaba su negocio. «¿Una mancha?», repitió el anciano, apretando los puños dentro de sus bolsillos rotos. «Soy una persona». Víctor soltó una risita seca, breve y carente de humor. «Usted es un problema de imagen, y yo soluciono problemas. Está asustando a las carteras, perdón, a los niños. Su olor a humedad está compitiendo con nuestro ambientador de pino importado». El gerente se irguió, alisándose la solapa de su chaqueta con un movimiento meticuloso. La falsa cortesía desapareció de su rostro, dejando solo una dureza de piedra. «Sácalo de aquí, Ramírez. Ahora no quiero que ensucie más mi suelo». «Con gusto, jefe». El guardia no tuvo piedad. Agarró a Arthur por el cuello del abrigo, girándolo con brusquedad. El anciano tropezó, sus piernas débiles incapaces de resistir la fuerza bruta. Fue arrastrado los pocos metros que lo separaban de la salida, mientras los compradores apartaban la mirada, fingiendo no ver la crueldad para no manchar su espíritu navideño. «Y no vuelvas», bramó el guardia. Con un empujón final, violento y despectivo, el guardia lanzó a Arthur hacia la noche. El cuerpo frágil del millonario voló a través del umbral, perdiendo el equilibrio. Arthur impactó contra el suelo con un golpe seco y doloroso. Su mejilla raspó contra el asfalto cubierto de hielo sucio, y la nieve fría se le metió instantáneamente por el cuello y la boca, robándole el aliento. Detrás de él, las puertas automáticas de Royal Toys se juntaron de nuevo, sellando la entrada herméticamente. La música y el calor quedaron atrapados dentro, dejándolo solo en la oscuridad helada, tirado como basura a los pies de su propio imperio. Elian sintió un nudo en el estómago que le subía hasta la garganta, un sabor ácido de bilis y miedo.
Estaba al otro lado del grueso cristal de la entrada, sosteniendo una caja de muñecas de porcelana que de repente le pesaba como si estuviera llena de piedras. A través del vidrio, el mundo exterior parecía una pesadilla silenciosa. El anciano no se había levantado. Había quedado tendido sobre la nieve sucia, ovillado en posición fetal, un bulto de ropa gris y miseria humana. Desde dentro de la tienda, el calor era sofocante, pero Elian sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, como si el hielo de la calle hubiera atravesado las paredes. Podía distinguir los detalles aterradores que los clientes ignoraban deliberadamente. Vio cómo los hombros del anciano se sacudían violentamente, espasmos incontrolables provocados por la hipotermia. Vio el color de su piel bajo la luz cruda de las farolas, un tono azulado ceroso, el color que tienen los cuerpos cuando la vida empieza a abandonarlos. Se está muriendo, pensó Elian. El pensamiento retumbó en su cabeza, ahogando el tintineo alegre de las cajas registradoras. Si nadie hace nada, ese hombre no amanece. Dio un paso instintivo hacia la puerta. Sus botas de trabajo rechinaron sobre el mármol pulido. Ni se te ocurra. La voz llegó desde atrás, baja y cortante, cargada de una amenaza tranquila. Elian se giró. Víctor estaba allí, bloqueando el paso, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de sastre. No parecía enfadado, parecía aburrido, lo cual era mucho peor. Señor Venta, empezó Elian con la voz temblorosa, se ha caído, no se mueve, está a menos 10 grados ahí fuera. Víctor suspiró un sonido largo y exasperado. Dio un paso hacia Elian, invadiendo su espacio personal. Elian pudo oler el aroma dulzón y caro de su colonia, mezclado con el olor metálico del aire acondicionado. Escúchame bien, Elian susurró Víctor, inclinándose para que solo él pudiera oírlo, como si compartieran un secreto. Sé que tienes complejo de héroe. También sé que tu madre está en una cama de hospital esperando un cheque que depende de que tú sigas aquí, sonriendo y cobrando juguetes. Elian apretó la caja de muñecas hasta que el cartón se deformó bajo sus dedos. La mención de su madre fue un golpe bajo, directo al hígado. Víctor sabía exactamente dónde dolía. Sabía que Elian estaba desesperado. Ese hombre se muere, insistió Elian, pero su voz salió más débil, estrangulada por el pánico financiero. Ese hombre es basura, le corrigió Víctor con frialdad absoluta. Y si cruzas esa puerta para ayudar a la basura, te conviertes en basura. Si sales, Elian, te despido. Y no solo eso, te aplicaré la cláusula de abandono de puesto. ¿Sabes qué significa? Significa una multa. Significa que me quedo con tu sueldo de este mes y con tu liquidación para cubrir daños y perjuicios. Elian sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin sueldo, cero. Eso significaba no pagar las medicinas mañana. Significaba mirar a su madre a los ojos y decirle que había fallado. Te irás con los bolsillos vacíos, remató Víctor, sonriendo levemente, disfrutando del poder. Tú decides, la vida de tu madre o la de un vagabundo anónimo. Elian miró hacia la calle. El anciano había dejado de temblar, simplemente yacía inmóvil, mientras la nieve comenzaba a cubrir su abrigo gris, enterrándolo en vida. Una mujer cargada de bolsas de regalos pasó por su lado en la acera, lo miró con asco y siguió caminando. Nadie se detenía. El mundo era ciego y cruel. El corazón de Elian golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Si no salgo, soy un monstruo. Si salgo, estoy arruinado. Miró sus manos, manos trabajadoras, ásperas por el esfuerzo. Luego miró el chaleco verde con el logo dorado de Royal Toys. Ese uniforme que le daba de comer, pero que ahora se sentía como una camisa de fuerza, apretándole el pecho, asfixiando su humanidad, convirtiéndolo en cómplice de un asesinato pasivo. Víctor miró su reloj de oro impaciente. Tic-tac, Elian, vuelve a la caja 3. Hay cola. Elian cerró los ojos un segundo. Inhaló el aire reciclado de la tienda y tomó una decisión. Sus dedos fueron a la cremallera del chaleco. El sonido del cierre metálico bajando rasgó el aire tenso entre los dos, un ruido áspero y definitivo. Víctor arqueó una ceja, confundido por primera vez. ¿Qué haces? Elian se quitó el chaleco con un movimiento brusco, violento, arrancándoselo de los hombros como si la tela estuviera en llamas y quemara su piel. Lo hizo una bola apretada en su puño y con toda la rabia acumulada lo arrojó a los pies inmaculados de Víctor. Quédese con su dinero, escupió Elian, con la voz rota por la adrenalina. Sin esperar respuesta, Elian se dio la vuelta y corrió hacia las puertas automáticas, empujándolas con fuerza bruta para salir al infierno helado de la noche. El impacto térmico fue una bofetada invisible. Al cruzar el umbral, el aire caliente y perfumado de la tienda desapareció en una fracción de segundo, reemplazado por un viento helado que se sentía como agujas clavándose en la piel expuesta de los brazos de Elian. Solo llevaba su camisa de trabajo, una tela fina de algodón barato que no ofrecía ninguna defensa contra la tormenta de nieve.
Señor, señor, míreme. Elian se arrojó al suelo, ignorando el dolor agudo en sus rodillas al impactar contra el pavimento congelado. La nieve empapó la tela de sus pantalones al instante, enviando un choque de frío a sus piernas. Agarró al anciano por los hombros. El abrigo del hombre estaba rígido, congelado, como una armadura de hielo sucio. El viejo Arthur abrió los ojos con dificultad. Sus pestañas tenían escarcha blanca. Frío. Susurró un sonido que apenas fue más que un estertor, una bocanada de vapor que el viento se llevó de inmediato. Ya lo tengo, no se duerma, por favor, no se duerma, suplicó Elian, frotando los brazos del anciano con frenesí. Intentaba generar fricción, calor, vida. Sus propias manos ya empezaban a entumecerse, los dedos perdiendo sensibilidad y torpeza, pero no paró. Elian sentía el terror burbujeando en su garganta. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si he tirado mi vida por un cadáver? El zumbido del motor de las puertas automáticas abriéndose de nuevo interrumpió el aullido del viento. Elian levantó la vista. Una lengua de luz dorada y cálida se derramó sobre la nieve, iluminando la miseria de la escena como un reflector de teatro. En el centro de esa luz, de pie en el umbral, protegido del frío, estaba Víctor. El gerente no salió del todo. Se quedó justo en el límite donde la calefacción de la tienda se encontraba con el invierno, como un emperador observando a sus súbditos desde un balcón seguro. No parecía molesto, parecía satisfecho. «¡Qué escena tan conmovedora!», Elian dijo Víctor. Su voz era tranquila, proyectándose claramente sobre el ruido del tráfico lejano. «Deberíamos cobrar entrada». El mártir y el mendigo. Elian intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban por la mezcla de adrenalina y frío extremo. «Necesita una ambulancia, Víctor. Déjame llamar desde el teléfono de la entrada». «Mi celular no tiene saldo, por favor». Víctor soltó una risa suave, seca, carente de cualquier empatía. Tú ya no trabajas aquí. Los empleados tienen acceso al teléfono, los extraños no, y tú ahora eres un extraño». Elian sintió un golpe en el pecho más fuerte que el viento. «Me ha despedido. Bien, lo acepto. Pero déjeme ayudarlo, es una emergencia». Víctor negó lentamente con la cabeza. Sacó un cigarrillo de plata de su bolsillo, jugueteando con él entre sus dedos largos y cuidados, sin encenderlo. «No creo que entiendas la gravedad de tu error, muchacho. Crees que esto termina con un despido y ya está. ¿Crees que mañana irás a Toy Planet o al supermercado de la esquina y conseguirás otro trabajo de salario mínimo para pagar las facturas de tu madre?» Elian se quedó paralizado. El frío pareció entrarle en los pulmones. ¿Cómo sabe lo de los otros trabajos? ¿De qué está hablando? Víctor dio un paso adelante, lo suficiente para que la punta de su zapato brillante quedara a centímetros de la nieve sucia, pero sin tocarla. Se inclinó, bajando la voz a un tono confidencial, íntimo, terrorífico. «Existe una lista, Elian, la lista de riesgo de la Asociación de Comerciantes de la ciudad. Es un archivo compartido entre todos los grandes gerentes. Si tu nombre aparece ahí marcado como empleado conflictivo o ladrón, ninguna puerta se te abrirá, ni en una tienda de lujo, ni limpiando baños en una gasolinera». Elian sintió náuseas. El viento helado pareció atravesar su corazón. «No puede hacer eso. No he robado nada, solo ayudé a un hombre. Desobedeciste una orden directa, pusiste en riesgo la imagen de la marca, abandonaste tu puesto», enumeró Víctor, contando con los dedos con una calma exasperante. «Para cuando termine de redactar mi informe esta noche, serás tóxico, Elian. Tu nombre estará manchado para siempre en esta ciudad. Acabas de condenar a tu madre por hacerte el héroe. Espero que haya valido la pena». Elian miró al anciano, que seguía temblando en el suelo, y luego a Víctor. La crueldad del gerente era tan absoluta, tan calculada, que le robó el aliento. «Usted es un enfermo», susurró Elian, con los labios morados. «Y tú eres un desempleado», respondió Víctor, enderezándose y alisándose el traje. El gerente retrocedió un paso, volviendo a la seguridad cálida de la tienda. Metió la mano en el bolsillo y sacó un llavero pesado. El sonido metálico de las llaves chocando entre sí fue agudo y claro en la noche. «Buenas noches, caballeros, disfruten del clima». Víctor empujó la puerta de cristal hasta cerrarla. El ruido del mundo exterior quedó amortiguado un segundo. Luego, con una lentitud deliberada, introdujo la llave en la cerradura inferior. Miró a Elian a los ojos a través del vidrio, sonriendo levemente mientras giraba la muñeca. El mecanismo de acero encajó en su lugar con un golpe seco y metálico. Fue un sonido definitivo, pesado, sin eco. Sonó como el cierre de una celda de máxima seguridad o la tapa de un ataúd cayendo. Víctor dio media vuelta y se alejó hacia el calor y la luz, dejando a Elian y al anciano solos, separados de la vida por un cristal infranqueable, mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza sobre sus cabezas. Caminar hacia la parada del autobús se sentía como una marcha fúnebre a través de un desierto blanco. Cada paso era una batalla contra la física. El viento no solo soplaba, mordía.
Atravesaba la fina tela de la camisa de trabajo de Elian, buscando el calor de su cuerpo para robárselo sin piedad. Sus zapatos, diseñados para estar de pie tras un mostrador y no para una tormenta de nieve, se habían empapado hacía minutos, convirtiendo sus dedos en trozos de carne insensible y dolorida. El anciano Arthur se apoyaba en él con todo su peso. Era sorprendentemente ligero, como un pájaro con los huesos huecos, pero su fragilidad hacía que arrastrarlo fuera más difícil. Elian sentía los temblores del viejo transmitiéndose a su propio cuerpo a través del contacto del brazo. «Perdón», murmuró Arthur. Su voz era un hilo quebradizo que el viento casi devoró. «Perdón por todo esto, muchacho». Elian no respondió de inmediato. No podía. Sus dientes chocaban con tal fuerza que temía morderse la lengua si abría la boca. La adrenalina de la confrontación con Víctor se estaba evaporando, dejando en su lugar un terror frío y pegajoso que empezaba a subir desde su estómago. «¿Qué acabo de hacer?». La pregunta martilleaba en su cerebro al ritmo de sus pasos sobre el hielo crujiente. Le tiré el chaleco, insulté al gerente, me fui. Llegaron a la parada, una estructura de metal y vidrio que apenas protegía de la intemperie. El banco estaba cubierto de nieve. Elian ayudó a Arthur a sentarse en la parte menos mojada, sacudiendo los copos con su mano entumecida. En ese momento sintió una vibración en el bolsillo de su pantalón, un zumbido corto, sordo, pero que en el silencio de la noche le pareció un grito. Sacó el teléfono con dedos torpes y azules. La pantalla se iluminó, proyectando una luz fantasmal sobre su rostro demacrado. Era una notificación de la aplicación del banco. Elian sintió que el mundo se detenía. Banco Nacional, cobro automático de alquiler procesado, monto, $850, 00 saldo disponible, $0. 00 nota, saldo insuficiente para cubrir comisiones por sobregiro. Elian leyó el mensaje una vez, dos veces, tres veces. Las letras negras sobre el fondo blanco parecían burlarse de él. No, el susurro se le escapó de los labios una nube de vapor blanca. No, 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 hoy no, por favor, hoy no. Había olvidado la fecha. Era día 24, el débito automático. Levantó la vista del teléfono, mirando hacia la oscuridad de la calle vacía. La realidad le golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. No tenía trabajo. Víctor le había prometido bloquearlo en todas partes. Y ahora el banco se había tragado lo último que le quedaba. Hizo el cálculo mentalmente, rápido y cruel. El pasaje de autobús costaba $2.50. Tenía cero. Ni siquiera tenía cómo llevar a este anciano a un refugio. Ni siquiera tenía cómo volver a su propia casa. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la imagen que le vino a la mente, su madre conectada a las máquinas esperando. El médico había dicho que necesitaban el pago inicial para los insumos de la operación en 2 días. ¿Con qué voy a pagar?, pensó, sintiendo que las piernas le fallaban. No tengo nada. He quemado mis naves por un desconocido y ahora mi madre va a pagar el precio. Miró a Arthur, que frotaba sus manos huesudas intentando entrar en calor. El anciano estaba vivo gracias a él. Pero en la lógica fría de la supervivencia, Elian acababa de sacrificar a su propia madre por ese desconocido. La culpa lo golpeó como una ola gigante, ahogándolo. El viento rugió con fuerza renovada, sacudiendo la estructura de la parada de autobús, haciendo rechinar el metal oxidado. El sonido era ensordecedor, hostil. Elian dejó caer el brazo con el teléfono, sin fuerzas. Las lágrimas calientes brotaron de sus ojos, congelándose casi al instante en sus mejillas. No podía respirar. El peso de su decisión, la magnitud de su error, lo aplastó. Se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos, intentando esconderse de la realidad, y soltó un grito ahogado que el viento se llevó, un sonido de pura desesperación de alguien que sabe que acaba de perderlo todo. El chirrido de los frenos del autobús rompió el silencio de la noche como un grito metálico. El vehículo, viejo y con las luces parpadeando, se detuvo frente a ellos, abriendo sus puertas con un resoplido de aire comprimido. El calor que emanaba del interior era una promesa tentadora, casi dolorosa para la piel congelada de Elian. Arthur se levantó con dificultad, apoyándose en el poste de la parada. Metió la mano en el bolsillo profundo de su abrigo roído y sacó algo. No era dinero, era un destello dorado en la oscuridad. «Toma», dijo el anciano, tomando la mano entumecida de Elian y presionando el objeto contra su palma. El metal estaba caliente por el contacto con el cuerpo de Arthur. Elian miró su mano. Era una moneda, grande, pesada, con un águila grabada en relieve que parecía observarlo. «No puedo aceptar esto», empezó a decir Elian con la voz temblorosa. «No es un pago, es un recordatorio», interrumpió Arthur. Sus ojos, antes nublados por el frío, ahora tenían un brillo extraño, lúcido. «La bondad es una moneda rara, hijo. No la gastes con cualquiera, pero nunca dejes de llevarla contigo». Antes de que Elian pudiera protestar, el anciano subió los escalones del autobús. Las puertas se cerraron, separándolos.
Elian se quedó allí, solo en la acera, apretando la moneda mientras el vehículo se alejaba, dejando un rastro de humo gris y nieve sucia. 2 paradas más adelante, en una zona de la ciudad donde las farolas funcionaban y los edificios tenían porteros, Arthur bajó del autobús. Su postura cambió en el instante en que sus botas tocaron el suelo, la espalda encorvada se enderezó, el temblor de las manos desapareció, reemplazado por una firmeza de acero. Ya no era un anciano frágil, era un hombre en una misión. Un sedán negro, largo y elegante, estaba estacionado en la esquina, con el motor en marcha ronroneando suavemente. La puerta trasera se abrió antes de que Arthur llegara. El interior olía a cuero nuevo y madera de caoba, un contraste violento con el olor a humedad del autobús. Arthur se dejó caer en el asiento de cuero, se quitó el gorro de lana sucio y se pasó una mano por el cabello gris. Teléfono, ordenó. Su voz ya no era rasposa, era grave, autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a que el mundo obedezca. El chofer le tendió un smartphone de última generación sin decir una palabra. Arthur marcó un número de memoria. Solo sonó una vez. Señor, la voz al otro lado de la línea sonaba alerta profesional. Quiero un informe completo sobre la sucursal 402, ahora mismo. Arthur miraba por la ventana polarizada, observando cómo la ciudad pasaba borrosa. Y quiero el expediente personal de Víctor Benta, hasta la última multa de tráfico. Hubo una pausa breve, solo el sonido de teclas siendo golpeadas a una velocidad vertiginosa al otro lado. Accediendo a los servidores, señor, murmuró el asistente. Estoy cruzando los datos de ventas con el inventario real. Arthur tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos. La rabia que sentía no era caliente, era fría, calculadora. Había visto cómo trataban a los débiles en su propia casa. Había sentido la humillación en su propia piel. Señor, la voz del asistente cambió. Ya no era eficiente, ahora sonaba preocupada, casi asustada. Esto no cuadra, hay discrepancias masivas. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó Arthur entrecerrando los ojos. El sistema muestra pérdidas operativas durante los últimos 6 meses, pero el volumen de mercancía repuesta es récord. Las cifras están maquilladas, señor. Alguien está desviando el flujo de caja directamente antes de que entre en la contabilidad oficial. Estamos hablando de millones. Arthur sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. No era incompetencia, era un robo sistemático. Sigue cavando, ordenó Arthur. Quiero saber a dónde va ese dinero. El sonido de las teclas se detuvo abruptamente. Lo tengo. Hay transferencias programadas a cuentas en las Islas Caimán y un boleto de avión comprado hace 2 horas a nombre de Víctor Benta. Solo ida. El silencio en el coche se hizo pesado. Señor, dijo el asistente con urgencia, el vuelo sale mañana por la noche. Su gerente no solo está robando, está liquidando todo para huir del país y desaparecer para siempre. La luz azulada de la tableta electrónica era la única iluminación en el interior del vehículo, proyectando sombras duras sobre el rostro de Arthur. Sus dedos, todavía entumecidos por el frío de la calle, se deslizaban por la pantalla con movimientos rápidos y violentos, como si quisiera rasgar el cristal digital. El silencio dentro de la limusina era absoluto, hermético. El mundo exterior, con su viento y su nieve, había dejado de existir, reemplazado por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado y el olor a cuero caro. Pero dentro de la cabeza de Arthur rugía una tormenta mucho más peligrosa. Cada página del informe financiero que su asistente le enviaba en tiempo real era una nueva puñalada. Gastos de representación inflados, 300%, nómina de empleados fantasma, 15 nombres falsos cobrando sueldos de gerente, desvío de fondos de la campaña de caridad navideña. Arthur detuvo el deslizamiento de su dedo, sus ojos se clavaron en esa última línea, sintió un sabor metálico en la boca como si hubiera mordido una moneda de cobre. No era solo dinero corporativo, Víctor estaba robando las donaciones destinadas a los orfanatos de la ciudad. Maldito seas, susurró Arthur. Su voz no temblaba, era un gruñido bajo, profundo, que vibró en su pecho. La imagen de Elian, el chico que había sacrificado su propio bienestar por un extraño, brilló en su mente. Ese muchacho estaba en la calle, arruinado por ser honesto, mientras Víctor, un parásito con traje de seda, bebía champán pagado con el dinero de niños huérfanos. La injusticia le provocó una náusea física. Arthur apretó la tableta con tanta fuerza que los bordes se clavaron en la carne de sus palmas. Señor. La voz de su asistente volvió a sonar a través del sistema de audio del coche, rompiendo su concentración. El equipo legal pregunta cómo proceder. Preparamos la carta de despido para mañana a primera hora, le ofrecemos una salida discreta para evitar el escándalo. Arthur cerró los ojos un momento. Imaginó a Víctor en su oficina, sonriendo, creyéndose intocable, creyéndose superior a la basura que acababa de echar a la calle. Un simple despido era lo que Víctor esperaría. Un despido era un trámite.
Un despido le permitiría irse con sus millones robados a esa isla tropical y reírse de todos. No. Eso no era justicia. Eso era debilidad. Arthur abrió los ojos. La mirada que tenía ahora podría haber congelado el infierno. No, dijo Arthur. La palabra cayó pesada como un mazo. Señor, no quiero una salida discreta. Y no quiero un despido. Arthur se inclinó hacia el micrófono, hablando con una claridad letal. Quiero una aniquilación total. Llama al fiscal del distrito, es amigo mío. Dile que tengo pruebas de fraude masivo y malversación. Quiero que la policía financiera esté en la puerta antes de que él pueda terminar su café. Entendido, señor. Y hay más, continuó Arthur, su mente trabajando a la velocidad de la luz. Contacta con el banco. Congela sus activos personales ahora mismo. Bloquea sus tarjetas de crédito, su cuenta de ahorros, todo. Quiero que cuando intente comprar un chicle en el aeropuerto, su tarjeta sea rechazada. Quiero que se quede sin un centavo, varado, asustado y solo. Quiero que sienta el mismo frío que yo sentí esta noche en esa acera. Eso destruirá su vida, señor. Nunca volverá a trabajar en este sector. Lo aplastaremos por completo. Arthur miró por la ventanilla tintada. La ciudad pasaba rápido, luces borrosas en la noche oscura. Él eligió su camino cuando decidió tratar a las personas como basura, dijo Arthur, con la mandíbula tensa. Ahora va a aprender que la basura a veces tiene poder. El coche giró en una esquina y la luz de una farola iluminó brevemente los ojos de Arthur. No había piedad en ellos. Él se cree el rey de mi castillo, sentado en mi trono, susurró Arthur a la oscuridad con una sonrisa que no auguraba nada bueno, pero se le olvida quién construyó los muros. Para cuando salga el sol, ese hombre no será nadie. La casa de empeños olía a polvo antiguo, tabaco rancio y desesperación ajena. Era un olor que se pegaba a la ropa y a la garganta, un recordatorio constante de que nadie entraba allí por gusto. Elian se acercó al mostrador blindado, sintiendo cómo sus zapatos mojados chirriaban contra el suelo de linóleo sucio. Detrás del cristal antibalas, un hombre con cara de bulldog y dedos manchados de nicotina levantó la vista de un periódico deportivo. No sonrió. En este negocio las sonrisas no eran rentables. Cerramos en 5 minutos, gruñó el prestamista, sin dejar de masticar un palillo de dientes. Elian tragó saliva. Su estómago rugió un sonido vergonzoso en el silencio de la tienda. No había comido desde el almuerzo y el frío de la calle había consumido sus últimas reservas de energía. Será rápido, dijo Elian. Su voz sonaba ronca. Tengo algo que quiero vender. Metió la mano en el bolsillo, que todavía estaba húmedo por la nieve, y sacó la moneda que le había dado Arthur. La puso sobre la bandeja giratoria de metal con un cuidado reverencial. El oro brilló bajo la luz fluorescente parpadeante del techo, un destello puro y noble en medio de la suciedad del lugar. El prestamista dejó el periódico, se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos, giró la bandeja hacia su lado y tomó la moneda. Elian observó cada movimiento del hombre, vio cómo las cejas del prestamista se levantaban imperceptiblemente. Vio cómo sacaba una lupa de joyero y examinaba el borde de la moneda, cómo sopesaba el metal en su palma gruesa. Por un segundo, hubo un destello de codicia en los ojos del hombre, rápido y voraz, antes de que su rostro volviera a adoptar la máscara de indiferencia aburrida. Es una réplica, dijo el prestamista, dejando caer la moneda sobre el mostrador con un tintineo despectivo. Bastante buena, pero falsa. El peso no cuadra. Elian sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Falsa, pero el hombre que me la dio parecía auténtica. Pesa mucho. Plomo bañado en oro barato, mintió el prestamista con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. No vale nada como pieza de colección, solo vale el metal base. Elian bajó la cabeza. La esperanza que había mantenido encendida como una vela en medio de la tormenta se apagó de golpe. ¿Cuánto? Preguntó sintiéndose derrotado. Te doy $20 y me estoy arriesgando. $20. Eso era un insulto, pero $20 eran un sándwich caliente. $20 eran el pasaje de autobús para ir al hospital. $20 eran sobrevivir esta noche. La mano de Elian se movió hacia el dinero que el prestamista ya estaba sacando de la caja. Sus dedos rozaron el billete arrugado. Su estómago volvió a rugir exigiendo comida. Era tan fácil. Solo tenía que decir sí, tomar el dinero y olvidar al viejo loco y su regalo sin valor. Pero entonces miró la moneda de nuevo. Recordó la mano fría de Arthur apretando la suya. Recordó sus palabras: la bondad es una moneda rara, nunca dejes de llevarla contigo. Ese hombre, temblando de frío, le había dado lo único que tenía, no para que Elian comprara una hamburguesa, sino como un símbolo. Si vendía eso por $20 miserables, estaría vendiendo lo único decente que había pasado esa noche. Estaría dándole la razón a Víctor. Se convertiría en alguien que pone precio a la humanidad. Elian retiró la mano del billete como si quemara. No, dijo. Su voz salió firme, sorprendiéndolo incluso a él. El prestamista frunció el ceño.
¿Cómo dices? Mira, chaval, te doy 25, es mi última oferta, tómalo o vete a pasar hambre. Elian agarró la moneda de la bandeja. El metal se sintió cálido en su puño, reconfortante. No es una réplica, dijo Elian mirando al hombre a los ojos. Y vale más que todo lo que tienes en esta tienda. ¿Estás loco?, gritó el prestamista mientras Elian se daba la vuelta. Vuelve aquí, $30, nadie te dará más. Elian empujó la puerta de salida. El viento helado lo golpeó de nuevo en la cara, pero esta vez no le importó tanto. Tenía hambre, sí. Estaba arruinado, sí, pero mientras caminaba hacia la oscuridad de la calle vacía, apretando el oro en su bolsillo, supo que había salvado algo más importante que su estómago. No te voy a vender, susurró al viento, llevándose la mano al pecho. No voy a traicionar su regalo, aunque tenga que caminar hasta el hospital. El despacho de la gerencia era un santuario de silencio y cuero caro, aislado del caos mundano de la tienda. Allí no llegaban los villancicos ni los gritos. Solo se escuchaba el suave burbujeo del coñac de 50 años al ser vertido en una copa de cristal de Bohemia. Víctor Venta sostuvo la copa contra la luz de la lámpara de escritorio. El líquido ámbar brilló con la promesa de una vida mejor. Dio un sorbo, dejando que el alcohol quemara agradablemente su garganta, un calor muy diferente al frío miserable que había dejado fuera, en la calle, junto con aquel empleado estúpido y el viejo vagabundo. Salud por los mártires, brindó al aire, con una sonrisa cínica curvando sus labios. Siempre hacen el trabajo sucio gratis. Dejó la copa sobre la caoba pulida y se giró hacia la pared. Detrás de un cuadro genérico de arte abstracto estaba su verdadero amor, la caja fuerte. Sus dedos, largos y cuidados, bailaron sobre el teclado numérico con una memoria muscular perfecta. El mecanismo de la cerradura emitió un zumbido electrónico de aceptación y la puerta de acero pesado se abrió con un suspiro hidráulico. El interior no decepcionó. Allí, apilados en filas ordenadas y hermosas, estaban los fajos de billetes, dólares, miles y miles de ellos. El dinero de las ventas no registradas, los fondos de la caridad navideña, los recortes de presupuesto de seguridad. Era el trabajo de 6 meses de ingeniería contable, de mentiras brillantes y crueldad necesaria. Víctor tomó un fajo y lo acercó a su nariz, inhalando profundamente. Olía a tinta, a papel usado y sobre todo a libertad. Hermoso, susurró, comenzó a meter el dinero en un maletín de cuero negro que tenía abierto sobre el escritorio. Sus movimientos eran precisos, metódicos, no había prisa. El sistema era perfecto. Arthur, ese viejo dueño senil que vivía encerrado en su mansión al otro lado del país, ni siquiera sabía leer un balance moderno. Para cuando los auditores se dieran cuenta de que la tienda más prestigiosa de la cadena era un cascarón vacío, Víctor ya estaría lejos. Su mente voló hacia el futuro. Visualizó la Villa Blanca en la costa mediterránea. El sol, el mar azul, las mujeres que no hablaban su idioma pero entendían el lenguaje de su dinero. Nada de nieve, nada de clientes molestos, nada de empleados con conciencia moral como ese tal Elian. Víctor soltó una risita mientras cerraba el último broche del maletín. El chico había sido una molestia, sí, pero también una diversión. Ver la esperanza romperse en sus ojos cuando mencionó la lista de riesgo había sido exquisito. Pobre diablo, dijo en voz alta, alisando su corbata. Mañana estará pidiendo limosna en esa misma esquina. Es el ciclo natural. Los fuertes toman, los débiles dan. El teléfono de su escritorio parpadeó con una luz roja indicando un mensaje interno, pero Víctor lo ignoró. Ya no trabajaba allí. Mentalmente ya había renunciado. Tomó su boleto de avión, impreso en papel de alta calidad, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón, si es que tenía uno. El vuelo salía mañana por la noche. Primera clase, solo ida. Se acercó al calendario de pared colgado junto a la puerta. Con un rotulador rojo, marcó el día siguiente con una X grande y agresiva. Víctor retrocedió un paso, admirando su obra. Todo estaba listo. El dinero estaba empacado. El chivo expiatorio había sido despedido. El viejo dueño no sospechaba nada. Era el crimen perfecto ejecutado por un genio. Levantó su copa de nuevo, mirando su reflejo distorsionado en el cristal de la ventana que daba a la calle oscura. Un día más, dijo, saboreando las palabras como si fueran el coñac más dulce. Solo 24 horas de fingir sonrisas. Y después, adiós perdedores, adiós idiotas, que se pudran en su nieve. El hospital olía a desinfectante industrial y a café quemado, una mezcla nauseabunda que se pegaba al paladar. Para Elian, sin embargo, olía a miedo. Llevaba horas sentado en una silla de plástico duro en la sala de espera, con la espalda entumecida y los ojos ardiendo por la falta de sueño. Había caminado kilómetros bajo la nieve para llegar allí, ahorrándose el dinero del autobús que no tenía. A su alrededor, la vida transcurría con una indiferencia cruel.
Enfermeras con zapatos de goma que chirriaban contra el suelo pasaban rápido, evitando mirar a los familiares que esperaban noticias. El zumbido constante de las máquinas expendedoras y el murmullo de televisores en silencio llenaban el aire. Elian miró sus manos. Estaban rojas y agrietadas por el frío de la noche anterior. En su bolsillo, sus dedos rozaron el metal frío de la moneda de oro. Era lo único que tenía. Un pedazo de metal que el prestamista había llamado falso, pero que él se negaba a soltar. ¿Qué voy a hacer? La pregunta giraba en su mente como un disco rayado. No tengo trabajo, no tengo ahorros, y mamá miró hacia las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos. Cada vez que se abrían, su corazón daba un vuelco doloroso. Esperaba ver al médico salir con una sonrisa, decirle que había sido un error, que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que la vida no funcionaba así, no para gente como él. Mientras Elian miraba fijamente esas puertas, sintiendo cómo el tiempo se estiraba hasta romperse, haz una pausa. Antes de saber el destino de su madre, tómate un segundo y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Queremos saber hasta dónde ha llegado el viaje de Elian. Las puertas se abrieron de golpe, el ruido los sacó de su trance. Un hombre alto con bata blanca y ojeras profundas bajo los ojos salió al pasillo, el doctor Aris. Elian se puso de pie de un salto, ignorando el calambre en sus piernas. Doctor, preguntó con la voz quebrada, ¿cómo está ella? El médico se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. No era un buen gesto. Elian sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elian, dijo el doctor con voz suave pero profesional, siéntate, por favor, prefiero estar de pie, dígamelo. El médico suspiró. La infección ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. Sus riñones están fallando. La medicación actual ya no es suficiente para contener el daño. Necesitamos operar y necesitamos hacerlo ya. Elian asintió frenéticamente. Operen, háganlo, por favor, sálvenla. El médico lo miró a los ojos y en esa mirada Elian vio la barrera invisible que separa la medicina del negocio. No es tan simple, hijo. El seguro básico que tienen no cubre este procedimiento ni los materiales quirúrgicos especializados. Hablé con administración esta mañana. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Elian, sintiendo que la garganta se le cerraba. $5,000 para empezar. Elian soltó una risa nerviosa, histérica. Podrían haber sido 5 millones. Era lo mismo. No tengo ese dinero ahora, doctor, pero conseguiré un trabajo. Le pagaré, lo juro, firmo lo que sea. Pagaré cada centavo el resto de mi vida. El médico negó con la cabeza, con una tristeza genuina. El hospital no acepta promesas, Elian, las normas son estrictas. Sin el pago inicial no pueden liberar el quirófano ni los suministros. Mis manos están atadas. Elian agarró al médico por la bata, desesperado. No puede dejarla morir por dinero, es mi madre. El doctor le puso una mano en el hombro, soltándose con suavidad pero con firmeza. Lo siento mucho, haré lo que pueda para mantenerla estable con lo que tenemos, pero es una solución temporal. El médico miró su reloj y luego a Elian, dictando la sentencia final. Tienes un plazo, Elian. Si no conseguimos hacer la cirugía, sus órganos colapsarán. Tienes 48 horas, 2 días. Después de eso, ya no habrá nada que podamos hacer. Correr sobre la nieve recién caída era como correr en arenas movedizas heladas. Elian sentía que sus pulmones ardían con cada bocanada de aire frío, pero no se detuvo. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza como una cuenta regresiva mortal. 2 días, 48 horas. Llegó a la parte trasera de Royal Toys, jadeando, con el sudor congelándose en su frente. La puerta de servicio, esa por la que había entrado tantas veces para fichar, ahora parecía una fortaleza inexpugnable. Se apoyó contra la pared de ladrillo rojo, intentando recuperar el aliento y la dignidad. Tengo que rogarle, pensó, tragándose el orgullo amargo. Tengo que arrodillarme si hace falta. No necesito el trabajo, solo mi dinero. Lo que ya gané, esperó. Cada minuto era una tortura. Oía el ruido amortiguado de la tienda desde dentro, la vida continuando sin él. Finalmente, el mecanismo de la cerradura electrónica emitió un pitido agudo y la puerta pesada se abrió hacia afuera. Elian se enderezó, limpiándose las manos sucias en sus pantalones. Víctor salió primero. Llevaba un abrigo de cachemira negro que gritaba dinero y un maletín de cuero en la mano derecha. Detrás de él, como 2 sombras, iban 2 guardias de seguridad corpulentos. Víctor parecía estar de excelente humor, silbando una melodía navideña mientras ajustaba sus guantes de piel. Entonces vio a Elian. El silbido se detuvo en seco. La sonrisa de Víctor se desvaneció, reemplazada por una mueca de fastidio, como si hubiera pisado un chicle. «Tú otra vez», dijo Víctor sin detener el paso. ¿No te quedó claro el concepto de despedido o necesitas que te lo dibuje? Elian dio un paso adelante, con las manos abiertas en señal de paz. Señor Venta, por favor, solo escúcheme un minuto. No vengo a causar problemas.
Víctor siguió caminando hacia su coche aparcado en el callejón privado, ignorándolo. Los guardias se tensaron, listos para intervenir. Es sobre mi madre, continuó Elian, caminando rápido para mantener el ritmo, con la voz llena de desesperación. Está grave. Necesita una operación urgente. Sé que me despidió, lo acepto, pero por favor no me retenga el sueldo. Necesito lo que trabajé este mes. Esos $1000 son la diferencia entre la vida y la muerte para ella. Se lo suplico. Víctor se detuvo junto a la puerta del conductor de su coche deportivo. Se giró lentamente, mirando a Elian con esos ojos fríos de reptil. Y eso es problema mío porque es mi dinero, lo gané, no puede quedárselo legalmente. Víctor soltó una carcajada corta. Legalmente, muchacho, firmaste un contrato. La cláusula de mala conducta permite la retención de haberes para cubrir daños de imagen. Tú dañaste mi imagen anoche. Ese dinero ahora es mío. Considéralo una lección de economía. Elian sintió que la sangre le hervía. La injusticia era tan grande que le daba vértigo. No puede hacer esto, se va a morir. Víctor abrió la puerta del coche, aburrido de la conversación. Todos mueren, Elian. Apártate de mi coche antes de que haga que te aparten. Elian, cegado por la desesperación, agarró el brazo de Víctor. No fue un ataque, fue un gesto de súplica, un intento de detenerlo. Víctor, por favor, tenga piedad. En ese instante, una luz azul giratoria iluminó el callejón. Un coche patrulla de la policía doblaba la esquina lentamente, haciendo su ronda habitual. Elian vio cómo los ojos de Víctor se fijaban en la patrulla. Vio cómo la expresión de aburrimiento desaparecía. En una fracción de segundo, la cara del gerente se transformó. Sus ojos se abrieron con un terror fingido, su boca se torció en una mueca de pánico teatral. Fue una actuación digna de un Oscar. Víctor se soltó bruscamente del agarre débil de Elian, tropezando hacia atrás intencionadamente para chocar contra su propio coche. ¡Socorro!, gritó Víctor a pleno pulmón, agitando los brazos hacia la policía. ¡Ayuda, oficiales! Este hombre me está atacando, me está amenazando. El coche patrulla frenó con un chirrido agudo sobre el asfalto helado. Dos oficiales salieron, con las manos ya apoyadas en las fundas de sus armas. Elian se quedó paralizado, con las manos en el aire, aturdido por la rapidez con la que su vida se estaba desmoronando. Manos donde pueda verlas. Gritó el primer oficial, un hombre joven con cara tensa. «Me ha atacado», siguió gritando Víctor, encogiéndose contra su coche de lujo como un animal asustado. Su actuación era impecable. «Es un exempleado, es un drogadicto, me exigía dinero para sus vicios y cuando me negué intentó golpearme. Eso es mentira», gritó Elian, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos. «Solo quería mi sueldo. Mi madre está muriendo». Antes de que pudiera explicar más, el segundo oficial lo agarró por el brazo y lo empujó contra la pared de ladrillo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Sintió la nieve fría de la pared contra su mejilla. «No te muevas», ordenó el policía, comenzando a palmear su ropa en busca de armas. Elian respiraba entrecortadamente. «Esto no puede estar pasando, no es real. Tengan cuidado, oficiales», advirtió Víctor, recuperando la compostura pero manteniendo el tono de víctima. «Probablemente lleve algo robado. Ayer desaparecieron objetos de valor de mi oficina justo antes de que lo despidiera por robo». Elian quiso gritar que era una calumnia, pero la mano del oficial presionó su cabeza contra los ladrillos. «Bolsillos vacíos, ahora», dijo el policía. El oficial metió la mano en el bolsillo del pantalón de Elian. Sus dedos enguantados sacaron la moneda de oro. El metal brilló bajo las luces estroboscópicas de la patrulla, un destello amarillo en la noche azul y roja. Víctor jadeó llevándose una mano al pecho. «Dios mío, ahí está». Señaló la moneda con un dedo tembloroso. «Esa es mi moneda, es una pieza de colección del siglo XIX, la tenía en mi escritorio. ¿Me la robó?». Elian negó con la cabeza frenéticamente. «No, me la regaló un anciano, un hombre al que ayudé ayer, es mía». El oficial miró la moneda, luego a Elian, con su ropa desgastada y su aspecto desesperado, y finalmente a Víctor, con su abrigo de cachemira y su coche deportivo. La decisión fue instantánea. La riqueza siempre tenía la presunción de veracidad. «Robo de propiedad privada, agresión e intento de extorsión», enumeró el oficial, guardando la moneda en una bolsa de evidencia plástica. «Estás en graves problemas, chico». Víctor suspiró aliviado, alisándose el abrigo. «Gracias, oficiales. Gracias por llegar tan rápido. Me han salvado la vida». Miró su reloj con preocupación. «Miren, tengo una reunión con inversores en 10 minutos dentro de la tienda. Necesito entrar a buscar unos documentos importantes que olvidé en la caja fuerte. ¿Pueden encargarse de este criminal mientras tanto?». «Por supuesto, señor Venta. Vaya tranquilo. Nosotros lo procesaremos». Víctor asintió, dedicándole a Elian una última mirada. No había miedo en sus ojos ahora, solo una burla fría y triunfante. «Te lo dije», parecían decir sus ojos. «Nadie te va a creer».
El gerente dio media vuelta y caminó hacia la entrada de servicio, desapareciendo en la oscuridad del edificio, dejando a Elian solo con su condena. El oficial giró a Elian bruscamente, sacando las esposas de su cinturón. El metal frío se cerró alrededor de sus muñecas con un chasquido seco. Un anciano te regaló oro, dijo el policía con sarcasmo cerca de su oído. Esa es la excusa más patética que he oído en años. Elian sintió que el mundo se volvía negro. Es la verdad, por favor, mi madre, guárdatelo para el juez, cortó el oficial, empujándolo hacia la patrulla. Con el valor de esa moneda y la agresión, te vas a ir a la sombra un buen tiempo. Bueno todo, pariente, eso es cárcel segura. No lo entienden, es un error. La voz de Elian se rompió en un grito agónico, pero era inútil. Sus palabras chocaban contra un muro invisible de indiferencia. Los policías operaban con una eficiencia mecánica, fría y deshumanizante. Para ellos, él no era un hijo desesperado, era solo otro delincuente de poca monta capturado infraganti, otro expediente que archivar antes de que terminara su turno navideño. El oficial más corpulento lo agarró por el cuello de la chaqueta con una fuerza innecesaria y lo empujó hacia el coche patrulla. Elian tropezó, sus botas resbalando peligrosamente en el hielo negro del callejón. Sintió el metal frío de las esposas mordiéndole las muñecas, restringiendo cada movimiento, enviando un mensaje claro a su cerebro: ya no eres dueño de tu propio cuerpo. Por favor, suplicó Elian, girando la cabeza frenéticamente para mirar hacia la puerta de servicio por donde había desaparecido Víctor. Él miente. Revisen las cámaras, pregunten al anciano. Ya basta, gruñó el policía, abriendo la puerta trasera del vehículo con un tirón brusco. Tienes derecho a guardar silencio, y te sugiero que lo uses porque cada palabra que dices solo te hunde más en el pozo. Elian sintió que el pánico lo asfixiaba, apretándole el pecho como una prensa hidráulica. No era miedo a la cárcel, no le importaban las celdas frías ni la comida rancia, le importaba el tiempo. El reloj en su cabeza marcaba los segundos como martillazos contra sus sienes, 48 horas. Eso había dicho el médico con su voz grave. Si lo procesaban ahora, pasaría la noche en el calabozo. Mañana sería festivo nacional, hasta que viera a un juez, hasta que le asignaran un abogado de oficio. Pasarían días, quizás una semana. Para entonces, el plazo habría expirado irremediablemente. Una imagen brutal invadió su mente con la claridad de una fotografía: la cama vacía del hospital, las máquinas apagadas, la sábana blanca cubriendo un cuerpo inmóvil, el silencio definitivo en la habitación 304. Mamá no va a estar cuando yo salga, pensó, y el dolor fue tan agudo, tan visceral, que le dobló las rodillas. La voy a perder, se irá sola, pensando que la abandoné, pensando que fallé, que elegí el crimen en lugar de salvarla. Luchó contra el agarre del policía, no para escapar, sino por pura desesperación animal, un último intento de cambiar el destino. No puedo irme, mi madre me necesita, no sobrevivirá si no pago hoy, déjenme hacer una llamada. Entra de una vez. El oficial usó todo su peso para forzarlo dentro del coche. La cabeza de Elian golpeó el marco de la puerta al entrar, un impacto sordo que le hizo ver destellos de luz. Cayó torpemente sobre el asiento de plástico duro, incapaz de usar sus manos esposadas a la espalda para amortiguar la caída. El olor en el interior de la patrulla era una mezcla rancia de sudor antiguo, vinilo barato y limpiador de pino industrial, el olor inconfundible de la derrota. Se incorporó con dificultad, presionando su cara contra la ventanilla enrejada. Vio el callejón oscuro a través de la malla de alambre. Vio la nieve cayendo suavemente, indiferente a su tragedia personal. Todo había terminado. La bondad no había sido una moneda rara, había sido su sentencia. Había intentado ser humano en un mundo de lobos y los lobos lo habían devorado sin masticar. El policía se inclinó hacia adentro antes de cerrar, con una mirada de desprecio cansado, como si Elian fuera una molestia menor en su noche. Relájate, chico, tendrás mucho tiempo para pensar en tus excusas donde vas. Elian quiso gritar una última vez, suplicar, prometer cualquier cosa, pero la garganta se le cerró. Solo pudo mirar con ojos desorbitados mientras el oficial retrocedía. La puerta de la patrulla se cerró con un golpe pesado y definitivo, sellando el aire viciado dentro. El sonido lo aisló del mundo exterior. El silencio repentino dentro de la cabina fue ensordecedor. Elian estaba atrapado en una caja de metal, viendo cómo su vida y la de su madre se desvanecían en la oscuridad. El motor de la patrulla cobró vida con un rugido asmático, haciendo vibrar el asiento de plástico duro bajo el cuerpo de Elian. Esa vibración se sentía como el inicio de un viaje sin retorno. Cerró los ojos, intentando bloquear la imagen de su madre, pero era imposible. Cada segundo que pasaba en ese coche era un segundo robado a la vida de ella. El vehículo dio una sacudida al avanzar, pero apenas recorrió 2 metros antes de detenerse con una violencia que lanzó a Elian contra la rejilla de seguridad.
Los neumáticos chirriaron sobre el hielo. «¿Pero qué demonios?», gritó el conductor golpeando el volante. Elian abrió los ojos aturdido. A través del parabrisas sucio vio una barrera oscura. No era una pared, era un vehículo. Una limusina negra, larga y lustrosa, bloqueaba la salida del callejón, ocupando todo el ancho de la vía como una ballena varada en un arroyo. Sus faros halógenos cortaban la oscuridad, cegando a los oficiales. «Mueve esa cosa o te remolco», bramó el policía, bajando la ventanilla para sacar la cabeza al frío. La puerta trasera de la limusina no se abrió. En su lugar se abrió la del copiloto. Un hombre descendió. No era el anciano. Era un hombre de mediana edad, impecable, con un abrigo de lana de vicuña y un maletín de cuero que parecía costar más que la patrulla entera. Caminó hacia los policías sin prisa, con la seguridad de quien posee el suelo que pisa. La nieve parecía evitar caer sobre él. El oficial salió del coche con la mano en la porra, listo para intimidar. «Señor, está obstruyendo una operación policial. Muévase ahora o queda detenido». El recién llegado no se inmutó. Ajustó sus gafas de montura fina y habló con una voz de barítono, suave pero proyectada, que atravesó el aire helado. «Oficial, le sugiero encarecidamente que apague el motor y escuche. Soy el representante legal del señor Arthur King, propietario de Royal Toys y de la mitad de los edificios de esta manzana». El policía vaciló. El nombre King tenía peso en la ciudad, era sinónimo de poder intocable. Elian desde el asiento trasero contuvo el aliento. «Arthur, el anciano, tenemos a un sospechoso de robo bajo custodia», dijo el policía, aunque su tono había perdido la agresividad inicial. Robó una moneda de oro al gerente de la tienda. El abogado sacó un documento del maletín y lo puso bajo la luz de la farola, frente a la cara del oficial. «Lo que tiene ahí es una declaración jurada de propiedad, firmada y fechada hace 50 años por mi cliente. Esa moneda, un águila doble de 1933, pertenece a la colección privada del señor King». «Exacto», interrumpió el policía, recuperando la confianza, «y este chico se la robó». «Incorrecto». El abogado sacó una tableta electrónica y presionó la pantalla. Un video comenzó a reproducirse. «Esta es la grabación de seguridad de la cámara de tráfico de la esquina, recuperada hace 10 minutos. Mírela bien». Elian estiró el cuello intentando ver. El oficial y su compañero se inclinaron sobre la pantalla. En el video, granulado pero claro, se veía la parada de autobús, se veía al anciano sacando la moneda. Se veía cómo se la entregaba a Elian. Se veía, sin lugar a dudas, que era un regalo. El silencio que siguió fue espeso. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. Acababan de arrestar a un inocente basándose en la palabra de un mentiroso y, peor aún, habían molestado al abogado de un multimillonario. «El gerente Venta afirmó que fue un robo», murmuró el oficial, pálido. «Nos mintió». «El señor Venta tiene problemas legales mucho más graves en este momento que una mentira», dijo el abogado con frialdad, guardando la tableta. «Ahora tienen a un ciudadano inocente, esposado ilegalmente en base a un testimonio falso, retenido contra su voluntad. Mi cliente está muy disgustado, y créanme, no quieren que su disgusto aumente». El oficial tragó saliva. Se giró hacia la patrulla, caminando rápido, casi corriendo. Abrió la puerta trasera donde estaba Elian. El aire frío entró de golpe, pero esta vez se sintió como una bendición. «Sal, chico», dijo el policía con voz temblorosa. Elian salió con las piernas entumecidas. El oficial sacó la llave de las esposas. El mecanismo giró y los aros de metal se abrieron, liberando sus muñecas. La sangre volvió a circular con un hormigueo doloroso, pero era el dolor más dulce que había sentido nunca. Lo sentimos», balbuceó el policía, entregándole la moneda de oro que había confiscado. «Fue un malentendido, puedes irte». Elian tomó la moneda, apretándola contra su pecho. No podía creerlo. Miró al abogado, que lo observaba con una expresión indescifrable. El hombre elegante hizo un gesto a los policías para que se largaran. Los oficiales no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Subieron al coche y retrocedieron torpemente para salir del callejón. Elian se quedó solo con el desconocido. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz ronca. «¿Por qué me ayudan?». El abogado no respondió. Se limitó a caminar hacia la limusina y abrió la puerta trasera, revelando un interior oscuro y lujoso. «Usted es libre, señor Elian», dijo el abogado, sosteniendo la puerta abierta con una reverencia respetuosa, «pero le sugiero que suba. El dueño lo está esperando». Entrar en la limusina fue como cruzar un portal a otra dimensión. El aire olía a cuero curtido y sándalo, un contraste violento con el hedor a basura y escape de coche del callejón. El asiento era suave, acogedor, absorbiendo el cuerpo dolorido de Elian. La puerta se cerró con un sonido amortiguado y sólido, sellando el silencio. Frente a él, sentado en la penumbra, había una figura. Elian parpadeó confundido. Esperaba ver a un extraño, a un ejecutivo agresivo, pero los ojos que lo miraban eran familiares.
Eran los mismos ojos cansados pero bondadosos del anciano que había temblado en la nieve. Sin embargo, todo lo demás había cambiado. El abrigo roído había desaparecido, reemplazado por un traje gris marengo de 3 piezas que parecía costar más de lo que Elian ganaba en 5 años. El cabello estaba peinado hacia atrás. Las manos, que antes se aferraban a la vida, ahora sostenían una copa de agua cristalina con firmeza. «Hola, hijo», dijo el hombre. Su voz ya no era un susurro ronco, era profunda, resonante con el peso de la autoridad. Elian se quedó boquiabierto. Usted es el anciano. Arthur, pero las apariencias engañan, ¿verdad? Arthur sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó a borrar la dureza de su mirada. A veces hay que disfrazarse de nada para ver quiénes son realmente los demás. Elian sintió un torbellino en la cabeza. El mendigo es millonario. El hombre al que di mi abrigo es el dueño de todo esto. ¿Por qué?, preguntó Elian con la voz quebrada. ¿Por qué se dejó tratar así, Víctor? Él lo humilló, la expresión de Arthur se endureció, dejó la copa sobre una mesita de madera barnizada. Necesitaba saber si mi imperio estaba podrido desde adentro. Y gracias a ti lo sé. Víctor Venta no es solo un mal gerente, Elian es un criminal. Ha estado robando millones a la compañía, desviando fondos de caridad, destruyendo vidas como la tuya para llenarse los bolsillos. Arthur le tendió una carpeta de cuero negro. Elian la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, vio fotos, extractos bancarios, copias de correos electrónicos. Vio su propio nombre en una lista marcada para terminación inmediata sin compensación. Él planeaba esto, continuó Arthur. Planeaba destruirte para cubrir sus huellas, te usó como chivo expiatorio. Y esta noche, mientras tú estabas siendo arrestado, él planeaba huir del país con el dinero de los huérfanos. La rabia subió por la garganta de Elian, caliente y amarga. Pensó en su madre sola en el hospital. Pensó en las amenazas de Víctor, en su risa burlona mientras llamaba a la policía. Ese hombre no solo le había robado el sueldo, había intentado robarle la libertad y la vida de su madre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elian, cerrando la carpeta con fuerza. Yo tengo el poder para despedirlo, para demandarlo, para arruinarlo, dijo Arthur, inclinándose hacia adelante. La luz de lectura iluminó su rostro, revelando una determinación feroz. Pero la justicia real requiere verdad, y la verdad más poderosa es la tuya. Arthur señaló hacia la ventana tintada. A través del cristal oscuro se veía la entrada principal de Royal Toys. Coches de lujo llegaban, dejando a hombres y mujeres vestidos de etiqueta. Ahí dentro, ahora mismo, hay una reunión de accionistas e inversores. Víctor está a punto de subir al escenario para mentirles a todos, para decirles que es el salvador de la compañía. Elian sintió un nudo en el estómago. Nunca había hablado en público, mucho menos ante gente rica y poderosa. El miedo al ridículo, a no ser escuchado, lo paralizó por un segundo. Arthur vio la duda en sus ojos. Sé que tienes miedo, sé que tu madre te espera, pero si dejamos que él gane esta noche, si dejamos que se vaya, nadie más estará a salvo. Él seguirá haciendo esto. Necesito que entres conmigo, necesito que seas mi testigo. Arthur extendió la mano no como un jefe, sino como un igual. Te prometo que pase lo que pase ahí dentro, tu madre estará cuidada. Pero primero tenemos que matar al dragón. Elian miró la mano de Arthur. Luego miró hacia la tienda, donde las luces brillaban con una promesa falsa de alegría. Recordó la moneda en su bolsillo. La bondad es una moneda rara, pero a veces la bondad necesita dientes. A veces, para ser bueno, hay que ser valiente. Elian levantó la vista, encontrando los ojos del dueño. El miedo seguía ahí, pero la rabia era más fuerte. Estoy listo, dijo Elian. Arthur asintió una sola vez con aprobación solemne. Entonces vamos a arruinarle la fiesta. El anciano millonario se giró hacia la puerta, puso la mano en el tirador y miró a Elian una última vez, con una chispa de fuego en la mirada. ¿Estás listo para entrar ahí y decirle la verdad en la cara a ese mentiroso delante de todo su mundo? El salón de conferencias del segundo piso de Royal Toys era un universo aparte. Lejos del frío de la calle y del caos de las compras, este espacio estaba diseñado para intimidar y seducir. La alfombra roja absorbía el sonido de los pasos, las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada y favorecedora, y el aire olía a canapés caros y ambición. Víctor Venta estaba en su elemento. De pie en el escenario, iluminado por un foco cenital, parecía un dios menor del comercio. Su traje brillaba, su sonrisa era blanca y perfecta. Detrás de él, una pantalla gigante proyectaba gráficos de barras que subían hacia el cielo como rascacielos de éxito. Todas las flechas eran verdes, todos los números eran mentira. Como pueden ver, señoras y señores, dijo Víctor, su voz amplificada por el micrófono llenando la sala con una calidez ensayada, a pesar de la crisis económica, esta sucursal ha roto todos los récords históricos. Hemos optimizado los costos operativos. Hemos purgado elementos ineficientes del personal.
Hemos maximizado cada centímetro cuadrado de este edificio. Hizo una pausa dramática, abriendo los brazos como si quisiera abrazar a la audiencia. Royal Toys no es solo una tienda, es una máquina de generar riqueza, y yo soy el maquinista que la mantiene engrasada. Un murmullo de aprobación recorrió las filas de sillas aterciopeladas. Hombres con trajes grises y mujeres con joyas discretas asintieron. Inversores, accionistas, gente que solo veía el mundo a través de hojas de cálculo. «¡Bravo!», exclamó alguien desde la primera fila. El aplauso comenzó suavemente y creció hasta convertirse en una ovación cerrada. Víctor bajó la cabeza humildemente, saboreando el sonido. Era música. Era el sonido de su coartada solidificándose. En unas horas estaría en un avión y estos idiotas seguirían aplaudiendo a un fantasma. En el vestíbulo exterior, la realidad era muy diferente. Elian caminaba al lado de Arthur. Sus botas de trabajo, todavía húmedas, dejaban huellas tenues sobre el mármol, pero ya no le importaba. El miedo que sentía hace unos minutos se había transformado en una concentración fría. Caminaba erguido, contagiado por la energía del hombre a su lado. Arthur no caminaba como un anciano, caminaba como una fuerza de la naturaleza. Los guardias de seguridad que custodiaban la entrada del salón, dos tipos grandes con auriculares, dieron un paso adelante para bloquearles el paso. «Señores, este es un evento priva», empezó uno de ellos, levantando una mano. Entonces vio a Arthur, realmente lo vio, reconoció la cara que aparecía en los cuadros de las oficinas corporativas, la cara que salía en las revistas de negocios. El guardia palideció, su mano se congeló en el aire. «Señor Kane», balbuceó el guardia, retrocediendo como si hubiera visto un espectro. «Abran las puertas», ordenó Arthur. No gritó, no tuvo que hacerlo. Su voz tenía el peso de 100 años de poder. El guardia codeó a su compañero, que estaba paralizado, y ambos se apresuraron a empujar las pesadas hojas de madera de caoba. Dentro del salón, Víctor estaba a punto de retomar la palabra. «Y para el próximo trimestre, tengo planes aún más ambiciosos». El sonido de las puertas dobles abriéndose de golpe resonó como un trueno en la sala silenciosa. El estruendo interrumpió el discurso, cortando el aire. 100 cabezas se giraron al unísono hacia la entrada. La luz del pasillo inundó la penumbra del salón, recortando dos siluetas en el umbral. A la izquierda, Elian, con su ropa de trabajo arrugada y el rostro marcado por el cansancio y la determinación. A la derecha, Arthur Kane impecable, con la mirada fija en el escenario como un juez dictando sentencia. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, asfixiante. Víctor, en el escenario, sintió que el micrófono se le resbalaba de las manos sudorosas. Su sonrisa perfecta se congeló, transformándose en una mueca grotesca. Sus ojos viajaron de Arthur a Elian y el color abandonó su rostro tan rápido que parecía que iba a desmayarse. El maquinista acababa de ver cómo el tren descarrilaba. El shock duró solo 3 segundos. Víctor Venta era, ante todo, un superviviente, un camaleón capaz de cambiar de color antes de que el depredador pudiera atacar. Vio el miedo en los ojos de los inversores al reconocer al dueño de la compañía, vio la confusión y supo que si dudaba un instante más, estaba muerto. Así que hizo lo único que sabía hacer bien, mentir con estilo. Forzó a sus músculos faciales a relajarse. La mueca de terror se transformó, casi milagrosamente, en una sonrisa de bienvenida, aunque sus ojos seguían siendo dos pozos de pánico helado. Bajó del atril y caminó hacia el borde del escenario, abriendo los brazos en un gesto de hospitalidad exagerada. «Señoras y señores», anunció Víctor, su voz recuperando la firmeza a duras penas. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Tenemos el honor de recibir al mismísimo fundador, el señor Arthur Kane, en persona». «Un aplauso, por favor». La sala, confundida por la tensión evidente pero condicionada a obedecer, ofreció un aplauso vacilante, disperso. Víctor no esperó. Se dirigió directamente a Arthur, ignorando deliberadamente a Elian como si el chico fuera invisible. «Señor King, qué placer. No sabíamos que vendría. Si nos hubiera avisado, habríamos preparado una recepción digna de su estatus». Víctor bajó la voz, intentando crear una complicidad falsa. «Me temo que ha llegado en un momento un poco técnico. Estábamos revisando las proyecciones fiscales». Arthur no respondió. Siguió caminando por el pasillo central, sus pasos resonando con autoridad sobre la alfombra. No miraba a Víctor, miraba a través de él. Elian caminaba a su lado, sintiendo las miradas de desprecio y curiosidad de los millonarios clavándose en su ropa barata. Le sudaban las manos, el corazón le golpeaba contra las costillas, pero no bajó la cabeza. «Ya no», pensó, «ya no tengo nada que perder». Cuando llegaron al pie del escenario, Víctor se dio cuenta de que su encanto no estaba funcionando. Arthur no sonreía. Su expresión era ilegible, pétrea. El gerente sintió una gota de sudor frío bajando por su espalda, empapando su camisa de seda.
Tenía que tomar el control de la narrativa, tenía que desacreditar la amenaza antes de que abriera la boca. Sus ojos de reptil se desviaron finalmente hacia Elian. La sonrisa de Víctor se afiló, volviéndose cruel. Aunque debo decir, señor Kane, dijo Víctor, elevando la voz para que todos en la sala lo escucharan claramente, estoy un poco confundido por su compañía. Señaló a Elian con un dedo acusador, un gesto teatral diseñado para humillar. No sé qué le ha contado este joven para convencerlo de traerlo aquí, interrumpiendo un evento tan importante, pero creo que debería saber la verdad antes de que continúe. La sala contuvo el aliento. Elian sintió que las piernas le flaqueaban. Va a mentir, pensó con terror. Va a destruirme delante de todos y ellos le creerán porque lleva corbata. Víctor se volvió hacia los inversores, adoptando una postura de víctima responsable. Lamento tener que ventilar los trapos sucios en público, pero la seguridad de la empresa es mi prioridad. Este muchacho, Elian, era un empleado temporal. Ayer tuve que tomar la difícil decisión de despedirlo. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Lo atrapé robando mercancía del almacén y acosando a nuestros clientes VIP para pedirles dinero. Es un drogadicto desesperado, señor King, un ladrón. No entiendo por qué ha permitido que lo arrastre hasta aquí, pero le sugiero que llame a seguridad antes de que intente robarle la cartera a usted también. Las palabras de Víctor quedaron flotando en el aire como una nube tóxica. Ladrón, drogadicto. Cada acusación era un latigazo diseñado para humillar. Elian sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas, caliente y furiosa. Hace 24 horas, el viejo Elian se habría encogido, habría pedido perdón por existir y se habría marchado derrotado, pero el frío de la noche anterior había matado a ese chico asustado. Lo que quedaba era alguien que ya no tenía miedo porque ya lo había perdido todo. Elian dio un paso al frente, ignorando el temblor en sus rodillas. No miró a Víctor, miró a los inversores, a esos rostros pálidos y bien alimentados que lo juzgaban desde sus asientos de terciopelo rojo. No soy un ladrón, dijo. Su voz tembló al principio, pero se obligó a controlarla inyectándole acero. Y no tomo drogas. Soy hijo de una madre que no sobrevivirá esta noche porque no tenemos seguro médico. Y trabajé en esta tienda 12 horas al día, 6 días a la semana, por un sueldo que este hombre decidió robarme anoche. Un murmullo incómodo recorrió la sala, como el zumbido de un enjambre de abejas. Víctor se puso tenso, los tendones de su cuello marcándose bajo el cuello almidonado de la camisa. «Basta de mentiras», bramó Víctor, perdiendo la compostura elegante. «Seguridad, saquen a esta basura de aquí inmediatamente». «Déjelo hablar», ordenó Arthur. Su voz no fue alta, pero tuvo el efecto de un martillazo sobre una mesa de vidrio. Nadie se movió, los guardias se quedaron petrificados. Elian respiró hondo, sintiendo el peso de la moneda de oro en su bolsillo, dándole fuerzas. «El señor Venta dice que los beneficios son récord», miente. «He visto cómo manipula el inventario en el almacén. He visto cómo obliga a los cajeros a no registrar ciertas ventas en efectivo para quedarse con la diferencia. He visto cómo cancela pedidos de proveedores locales para desviar ese dinero a cuentas fantasmas que nadie revisa». Víctor se puso rojo, un color enfermizo y violento que contrastaba con su traje azul marino. «Calumnias», gritó escupiendo saliva. «Es un empleado resentido, no tiene pruebas, es su palabra contra la mía, y no es solo dinero», continuó Elian, señalando a Víctor con un dedo acusador que no temblaba. «Es crueldad. Anoche echó a un anciano al frío helado de la calle porque manchaba la imagen. Me amenazó con destruirme si lo ayudaba. Se ríe de nosotros, nos llama basura. Y mientras ustedes aplauden sus gráficos falsos, él está empacando sus maletas para huir del país mañana con el dinero de la Fundación de Caridad». El silencio en la sala era sepulcral. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los inversores empezaron a mirarse entre sí, la duda sembrada profundamente en sus mentes. Víctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba perdiendo el control de la narrativa. El pánico se transformó en agresión pura. Bajó del escenario, avanzando hacia Elian con los puños cerrados, con los ojos inyectados en sangre, dispuesto a usar la violencia física si era necesario para callarlo. «Cierra la boca, maldito miserable», gritó Víctor con la voz desgarrada. «Nadie te va a creer. Tú no eres nadie. Yo soy el gerente. Yo soy esta empresa». Estaba a 1 metro de Elian, listo para golpearlo cuando Arthur se interpuso. El anciano se colocó entre los dos, tranquilo como una montaña, bloqueando el ataque con su sola presencia. «Él tiene razón», Víctor, dijo Arthur con suavidad. «Su palabra contra la tuya podría no ser suficiente para esta gente». Víctor se detuvo, respirando agitadamente, con una sonrisa de triunfo empezando a formarse en sus labios temblorosos. «Exacto. Es mi palabra, la palabra de un profesional contra la de un delincuente callejero».
Por eso no vamos a usar solo palabras, interrumpió Arthur. El dueño metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño control remoto negro. Levantó la mano en el aire, atrayendo todas las miradas de la sala. Dijiste que no había pruebas, dijo Arthur, mirando a Víctor con una lástima infinita. Pero olvidaste una regla básica del negocio. El dueño siempre vigila su tienda, incluso cuando parece un mendigo. Arthur apuntó el control hacia la pantalla gigante detrás del escenario y presionó el botón rojo. La pantalla gigante parpadeó una vez, llenando el salón de conferencias con una estática blanca antes de estabilizarse. Los gráficos de barras falsos desaparecieron, reemplazados por una imagen granulada, temblorosa, tomada desde un ángulo bajo, a la altura del pecho. Era la perspectiva de una cámara oculta en un botón. El sonido irrumpió en los altavoces de alta fidelidad, distorsionado pero inconfundible. Era la voz de Víctor, pero no la voz sedosa que usaba con los inversores. Era la voz fría y cortante de la noche anterior. Mire a su alrededor. Usted es una mancha en esa fantasía. La audiencia contuvo el aliento. En la pantalla se veía el rostro de Víctor en primer plano, deformado por el lente gran angular, pero claramente reconocible. Su expresión era de puro desprecio. «Sácalo de aquí, Ramírez. No quiero que ensucie más mi suelo». El video saltó a otro clip. Ahora se veía a Elian, con el rostro pálido y asustado, a través del cristal de la puerta. Se escuchaba el viento aullando de fondo. «Ese hombre es basura», decía la voz grabada de Víctor, resonando en el salón silencioso como una sentencia. «Y si cruzas esa puerta para ayudar a la basura, te conviertes en basura. Te aplicaré la cláusula de abandono. Te irás con los bolsillos vacíos». En la sala, el ambiente cambió drásticamente. Los inversores, hombres y mujeres que valoraban la imagen pública por encima de todo, empezaron a murmurar con indignación. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano a la boca, horrorizada. La crueldad desnuda de Víctor, amplificada por los altavoces, era imposible de ignorar. Víctor, de pie en el pasillo, miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Su piel había pasado del rojo de la ira a un gris ceniza. «Eso está manipulado», gritó girándose hacia la multitud. «Es inteligencia artificial, es un montaje», pero el video continuó. Ahora mostraba a Víctor cerrando la puerta con llave, sonriendo mientras dejaba a dos seres humanos en la tormenta. Y luego el golpe de gracia. La cámara, que había seguido grabando después de que Arthur se fuera, captó una conversación telefónica de Víctor a través de la ventana de su oficina. «El viejo dueño es un idiota senil», se escuchaba decir a Víctor, riendo mientras se servía una copa. «Nunca se dará cuenta de que faltan 3 millones de la cuenta de caridad. Mañana estaré en las Bahamas y él se quedará con un cascarón vacío». El silencio en el salón se rompió. Ya no eran murmullos, eran gritos de furia. «¡Ladrón!», gritó un accionista mayor, poniéndose de pie y señalando a Víctor con su bastón. «Sinvergüenza, nos ha estado robando a todos». Víctor retrocedió tropezando con sus propios pies. Miró a Arthur buscando piedad, pero solo encontró un muro de hielo. Miró a Elian buscando miedo, pero solo encontró desprecio. «Se acabó, Víctor», dijo Arthur. Su voz no necesitaba micrófono para ser escuchada. «Tu carrera, tu reputación, tu libertad. Todo se acabó». Víctor miró a su alrededor. Las salidas principales estaban bloqueadas por los guardias de seguridad, que ahora lo miraban con hostilidad, habiendo escuchado cómo hablaba de sus empleados. Los inversores se acercaban al escenario exigiendo respuestas. El mundo perfecto que había construido con mentiras se estaba derrumbando sobre su cabeza, ladrillo a ladrillo. El aire en sus pulmones se sentía insuficiente. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un animal enjaulado. Víctor se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo que se asfixiaba. Entonces sus ojos se posaron en la puerta de emergencia lateral, una salida de incendios que daba al callejón trasero. Estaba a solo 10 metros. Si corría, si lograba llegar a su coche, quizás tenía una oportunidad. Quizás todavía podía llegar al aeropuerto. El miedo en sus ojos se transformó en desesperación salvaje. Ya no era el gerente arrogante. Era una rata acorralada en un rincón, dispuesta a morder para sobrevivir. Víctor miró a Arthur una última vez, y en esa mirada no había arrepentimiento, solo un odio puro y destilado. Tensó los músculos de sus piernas, preparándose para el sprint de su vida. El caos estalló en el salón de conferencias con la fuerza de una granada de fragmentación. Víctor no esperó un segundo más. Con un rugido gutural, empujó violentamente al inversor más cercano, un hombre anciano que cayó al suelo con un grito de dolor, creando un obstáculo humano entre él y la multitud furiosa. «Atrás», chilló Víctor, sacando un spray de pimienta de su bolsillo, un regalo corporativo de seguridad que siempre llevaba consigo. Roció una nube tóxica al aire, provocando tos y lágrimas entre los asistentes de las primeras filas. El pánico se apoderó de la sala. La gente corría, empujaba, tropezaba.
Jefe, por aquí. Gritó uno de sus guardaespaldas personales, un mercenario leal solo al dinero de Víctor. El guardia embistió contra Elian, golpeándolo en el hombro con la fuerza de un camión. Elian salió despedido hacia atrás, chocando contra una mesa de exhibición de juguetes que se derrumbó con un estruendo de plástico roto. Arthur intentó sostenerlo, pero la marea humana los separó. Víctor aprovechó la confusión, saltó por encima de las sillas volcadas, con la respiración entrecortada y el sudor empapándole la camisa de seda. Su mente estaba en blanco, reducida a un solo instinto primitivo: huir. La puerta de emergencia estaba ahí a solo unos metros. La barra antipánico roja brillaba como un faro de salvación. «¡Deténganlo!», oyó gritar a Arthur, pero la voz sonaba lejana, distorsionada por el zumbido de adrenalina en sus oídos. Víctor llegó a la puerta. Sus manos resbalaban por el sudor, pero logró agarrar la barra. Retention, antes de ver si el karma alcanza a Víctor, haz una pausa rápida. Escribe la palabra justicia en los comentarios. Solo los que han llegado hasta aquí entenderán el peso de esta palabra. Víctor empujó con todo el peso de su cuerpo. La puerta cedió con un gemido de metal oxidado, abriéndose hacia el callejón trasero. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara, una bofetada de realidad helada. Víctor dio un paso hacia la libertad, con una sonrisa histérica formándose en sus labios. Lo logré, soy más rápido que ellos. Pero su pie nunca tocó el asfalto. Una luz cegadora, blanca y potente, se encendió frente a él, borrando la oscuridad del callejón. Víctor levantó las manos para protegerse los ojos, cegado. «¡Policía!», al suelo, ahora. La orden fue gritada por media docena de voces al unísono, voces graves amplificadas por megáfonos. Víctor parpadeó intentando enfocar a través del resplandor. Cuando sus ojos se ajustaron, el terror le paralizó los pulmones. No era una patrulla solitaria, era un muro. Hombres vestidos con equipo táctico negro, chalecos antibalas y cascos formaban un semicírculo perfecto alrededor de la salida. Los cañones de 6 rifles de asalto apuntaban directamente a su pecho. Detrás de ellos, las luces azules y rojas de múltiples vehículos policiales pintaban la nieve de colores violentos. Víctor dio un paso atrás, buscando refugio en el edificio, pero la puerta de emergencia se cerró detrás de él, bloqueada por sus propios guardaespaldas que intentaban salir. Estaba atrapado entre el acero y el plomo. «Víctor Venta», tronó la voz del capitán del equipo SWAT. «Está rodeado. Ponga las manos sobre la cabeza y arrodíllese. Cualquier movimiento brusco será considerado una amenaza». Víctor sintió que las piernas se le convertían en gelatina. El maletín imaginario con sus millones, la villa en España, el futuro dorado, todo se desintegró en la nieve sucia bajo sus pies. Miró a los cañones negros, negros como el ojo de un abismo, y supo que esta vez ninguna mentira podría salvarlo. El sonido de las rodillas de Víctor golpeando el asfalto helado fue un ruido sordo, patético, despojado de cualquier dignidad. Ya no había elegancia ni arrogancia en su postura. Solo quedaba un hombre arruinado, temblando en la nieve sucia, con las manos entrelazadas sobre la nuca y el traje de diseñador empapado de aguanieve. «¿Saben quién soy?», chillaba Víctor mientras 2 oficiales del equipo táctico lo inmovilizaban contra el suelo, presionando su cara contra el hielo sin miramientos. «Esto es un error monumental, llamaré a mis abogados, los demandaré a todos, van a perder sus placas». El chasquido metálico de las esposas cortó sus gritos. Esta vez los grilletes no eran para Elian. El acero frío se cerró alrededor de las muñecas del gerente con una finalidad absoluta, marcando el fin de su reinado de terror corporativo. Elian observaba la escena desde la puerta abierta del almacén, temblando, pero no por el frío exterior. La adrenalina que lo había sostenido durante la última hora se estaba evaporando rápidamente, dejando en su lugar un vacío doloroso y un agotamiento que le pesaba en los huesos. Ver a Víctor arrastrado por la nieve como un animal acorralado no le provocó la satisfacción que había imaginado. No sintió alegría. No sintió el dulce sabor del triunfo. Solo sintió una lástima profunda por la miseria humana y una urgencia que le quemaba las entrañas como ácido. Mientras la policía leía sus derechos a Víctor, empujándolo sin delicadeza hacia el furgón blindado, la mente de Elian ya no estaba en ese callejón. Estaba a kilómetros de distancia, transportada a una habitación blanca con olor a desinfectante, donde el monitor cardíaco de su madre marcaba un ritmo cada vez más débil y errático. Se acabó, pensó Elian, frotándose los brazos para intentar generar algo de calor. «Ganamos, el monstruo ha caído. Pero he perdido demasiado tiempo». Sintió una mano pesada y cálida posarse en su hombro. Se giró sobresaltado. Arthur estaba a su lado, sólido como una roca. El anciano no miraba a Víctor, miraba a Elian con una preocupación genuina, casi paternal. El dueño de Royal Toys se había quitado su propia bufanda de cachemira y se la ofrecía en silencio, un gesto simple pero cargado de significado.
La justicia es un plato que a veces deja mal sabor de boca, ¿verdad?, dijo Arthur suavemente, su voz apenas un susurro sobre el viento. Elian asintió, aceptando la bufanda y envolviéndola alrededor de su cuello helado. Su garganta estaba seca, rasposa. Debería sentirme mejor, debería estar celebrando, pero solo puedo pensar en ella. Cada minuto que pasamos aquí es un minuto menos que le queda. Es arena escapándose entre mis dedos. Arthur miró su reloj de pulsera, un Patek Philippe que marcaba el paso de la vida con una precisión suiza implacable. Su expresión se endureció, pasando de la reflexión filosófica a la acción pragmática en un parpadeo. Entonces no perdamos ni un segundo más, dijo Arthur, con un tono que no admitía réplica. Hizo una señal imperceptible con la mano hacia la limusina negra que esperaba en la esquina del callejón, con el motor en marcha y los faros cortando la oscuridad. El chófer, atento a cada movimiento de su jefe, abrió la puerta trasera inmediatamente. Víctor ya es problema del Estado, continuó Arthur, guiando a Elian hacia el coche con suavidad pero con firmeza. Tu madre es problema nuestro ahora. Elian se detuvo antes de subir, con un pie en el estribo, mirando a Arthur a los ojos. La duda lo paralizó un instante. Señor Kane, yo no tengo cómo pagarle esto. Ni el abogado ni el coche. Ni siquiera tengo para el taxi de vuelta. Arthur sonrió, una sonrisa triste pero llena de una determinación feroz. Hijo, acabas de salvar mi empresa y mi alma esta noche. Creo que mi crédito es lo suficientemente bueno en el Hospital Central. Elian sintió que las lágrimas, contenidas durante horas de tensión insoportable, amenazaban con desbordarse. Pero la operación son miles de dólares. Es imposible. Nunca podré devolvérselo. Arthur lo empujó suavemente hacia el interior cálido del vehículo, terminando la discusión. Para un hombre que puede comprar esta ciudad entera, el dinero es solo papel pintado. La vida es lo único que no tiene precio. Sube. Elian se dejó caer en el asiento de cuero suave. Arthur subió tras él y cerró la puerta con un golpe sólido, aislando los gritos lejanos de Víctor y las sirenas de la policía, creando una burbuja de silencio y seguridad. Al Hospital Central ordenó Arthur al chófer por el intercomunicador, y no respetes los límites de velocidad. El motor de la limusina rugió, potente y suave a la vez. El coche arrancó con fuerza, dejando atrás el callejón, la nieve sucia y la vida pasada de Elian. Arthur se giró hacia él, con el rostro iluminado intermitentemente por las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad fuera de la ventana. Su mirada era urgente. El tiempo apremia, Elian dijo a Arthur, apretando el puño sobre su rodilla. Vamos a buscar a tu madre. El trayecto hacia el hospital se sintió eterno, una distorsión del tiempo donde cada semáforo en rojo era una agonía personal. Elian miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se difuminaba en manchas de luz, pero su mente estaba atrapada en un bucle de culpa y gratitud. Elian se giró hacia Arthur. Sus manos temblaban incontrolablemente sobre sus rodillas. Señor Kane, por favor. Tiene que entenderlo, empezó a decir, con la voz quebrada por la ansiedad. No puedo aceptar esto. Estamos hablando de una fortuna. Yo nunca podré devolverle ese dinero. Trabajaría 100 vidas en su tienda y no sería suficiente para pagarle. Arthur, que había estado mirando su teléfono, levantó la vista. Su expresión era tranquila, inamovible. ¿Quién habló de préstamos, Elian? Es que no es justo, insistió Elian, sintiendo las lágrimas calientes acumulándose en los ojos. Usted no me debe nada. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No quiero ser una carga. No quiero ser otro problema que su dinero tiene que resolver. Arthur suspiró y guardó su teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre los dos en el amplio habitáculo del coche. Escúchame bien, el dinero es una herramienta. En manos de hombres como Víctor es un arma para lastimar. En mis manos esta noche es solo una llave para abrir una puerta que se le cerró injustamente a tu madre. No me debes nada. El mundo te debe a ti un poco de decencia. Elian quiso replicar, su orgullo herido luchando contra su necesidad desesperada de salvar a su madre, pero el coche frenó bruscamente. Habían llegado. El hospital se alzaba frente a ellos, un monolito de hormigón y luz blanca artificial. Antes de que el coche se detuviera por completo, Elian ya estaba abriendo la puerta. Salió corriendo hacia la entrada de urgencias, ignorando el frío, ignorando el dolor en sus piernas. Arthur lo siguió a un paso rápido, sorprendentemente ágil para su edad. El interior del hospital era un caos controlado, pero Elian cortó a través de él como una flecha. Llegó al mostrador de administración jadeando, con el corazón golpeándole en la garganta. Mi madre, dijo, apoyándose en el mostrador para no caer. Habitación 304, necesito pagar, ahora. La recepcionista, una mujer con cara de cansancio crónico, lo miró por encima de sus gafas sin inmutarse, acostumbrada a la desesperación ajena. Nombre del paciente. Elena Balco. La mujer tecleó lentamente.
El sonido rítmico de sus dedos golpeando el plástico del teclado era insoportablemente lento para los nervios destrozados de Elian. Cada segundo perdido era un latido menos. Ah, sí, el doctor dejó una nota urgente. El procedimiento está en espera de financiación. Son $5,000 de depósito inicial para liberar el quirófano. Efectivo o tarjeta. Elian abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No tenía nada. Sus bolsillos estaban vacíos salvo por una moneda de oro que no podía usar allí. Una tarjeta negra de titanio aterrizó sobre el mostrador con un sonido metálico y pesado, interrumpiendo el silencio. Tarjeta, dijo Arthur, apareciendo junto a Elian como un ángel guardián. Cobre todo. El depósito, la operación completa, la recuperación y una habitación privada. Y quiero a los mejores especialistas disponibles en este turno. La recepcionista miró la tarjeta, luego a Arthur, y su actitud cambió instantáneamente. La indiferencia se convirtió en eficiencia servil. Por supuesto, señor, procesando ahora mismo. Avisaré al equipo quirúrgico de inmediato. Elian se dejó caer en una silla de plástico cercana, cubriéndose la cara con las manos. El zumbido de la máquina procesando el pago fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Aprobado. Los siguientes minutos fueron borrosos. Enfermeras corriendo, órdenes gritadas por los pasillos, el movimiento frenético de una camilla siendo llevada hacia los ascensores. Elian vio pasar a su madre un instante, pálida, inconsciente, rodeada de tubos. Quiso tocarla, pero ya se la llevaban. Está en buenas manos, dijo Arthur, sentándose a su lado y poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Esperaron, el tiempo volvió a estirarse. El olor a antiséptico le revolvía el estómago a Elian. Miraba el reloj de pared, contando los segundos, rezando a un dios del que no se había acordado en años. Finalmente, las puertas batientes del área quirúrgica se abrieron. El doctor Aris salió quitándose la mascarilla. Parecía exhausto. Tenía manchas de sudor en el cuello de su pijama médico. Elian se puso de pie de un salto, con el corazón detenido en el pecho. Arthur se levantó con él. El médico caminó hacia ellos, con el rostro serio. Elian buscó alguna señal en sus ojos, esperanza o tragedia, pero era ilegible. «Doctor», preguntó Elian en un susurro que apenas se oyó. El doctor Aris respiró hondo y asintió levemente. «La hemos estabilizado. Estamos preparándola para la incisión». Elian soltó el aire que había estado conteniendo, un sollozo de alivio puro, pero el médico levantó una mano, deteniendo la celebración. Su expresión se volvió sombría. Miró a Elian directamente a los ojos, con una gravedad que heló la sangre del muchacho. «Han tenido mucha suerte», dijo el cirujano con voz baja. «Sus riñones estaban colapsando cuando la subimos. Si hubieran llegado 2 horas tarde, si hubieran tardado un poco más en procesar ese pago, ya no habría nada que pudiéramos hacer por ella. El aire en el hospital olía diferente esa mañana. Ya no olía a miedo y desinfectante rancio. Olía a flores frescas, a luz del sol entrando por la ventana, a esperanza». Elian miró a su madre una última vez. Ella dormía plácidamente, con el color volviendo lentamente a sus mejillas. El monitor cardíaco dibujaba una línea verde rítmica y fuerte, un compás de vida que sonaba a música celestial. «Descansa, mamá», susurró, besándole la frente. «Volveré pronto». Salió del hospital y caminó hacia la parada de autobús. No tomó un taxi. Arthur le había ofrecido el coche, pero Elian se había negado. Necesitaba caminar, necesitaba sentir el suelo bajo sus pies, recordar quién era. Llegó a Royal Toys una hora después. La tienda había cambiado, no la estructura, sino la atmósfera. Ya no se sentía esa tensión eléctrica de miedo que Víctor había cultivado como un hongo venenoso. Los empleados sonreían de verdad, la música era más suave. Incluso el guardia de seguridad, el mismo que lo había echado, le abrió la puerta con una mezcla de respeto y vergüenza, bajando la cabeza al verlo pasar. Elian caminó hacia el ascensor. Solo venía a recoger su liquidación y sus pocas pertenencias de la taquilla. Y por supuesto, a agradecerle a Arthur una vez más antes de buscar un nuevo empleo. El ascensor se abrió en el piso administrativo. El pasillo estaba lleno de actividad. Había operarios de mantenimiento trabajando con taladros y destornilladores frente a la puerta de la gerencia, la antigua oficina de Víctor. El ruido de las herramientas llenaba el espacio. Elian se acercó, curioso, vio a Arthur de pie junto a los obreros, supervisando el trabajo con las manos a la espalda. El anciano parecía rejuvenecido, con una energía vibrante. «Señor King», dijo Elian. Arthur se giró y su rostro se iluminó. «Elian, me alegra verte». «¿Cómo está Elena?», mejorando cada hora. «Los médicos dicen que es un milagro». Elian hizo una pausa buscando las palabras. «Señor, vine a darle las gracias por todo y a recoger mis cosas. No quiero molestar más». Arthur soltó una carcajada cálida. «¿Recoger tus cosas? Sí, supongo que tendrás que hacerlo. Tu antigua taquilla se ha quedado un poco pequeña para lo que necesitas ahora». Elian frunció el ceño, confundido.
Perdón, Arthur hizo un gesto a los obreros para que se apartaran. Estábamos haciendo unos cambios decorativos. Víctor tenía un gusto horrible para los nombres. Quería algo más honesto. El dueño señaló la puerta de caoba maciza. Elian miró. Sobre la madera pulida, donde antes brillaba el nombre de Víctor Venta en letras doradas y arrogantes, ahora había una placa nueva. Era de bronce cepillado, sobria, elegante, y tenía un nombre grabado. Elian Balco, director de sucursal. Elian leyó las letras. Una vez, dos veces, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, el aire se le escapó de los pulmones. No, murmuró, dando un paso atrás instintivo como si la placa fuera radiactiva. Sí, dijo Arthur con una satisfacción tranquila. Es tu oficina, Elian, aquí están las llaves. Arthur le tendió un juego de llaves pesadas. Elian miró las llaves y luego a Arthur. El pánico empezó a burbujear en su estómago. No era alegría, era terror puro. El síndrome del impostor lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Señor Kane, esto es un error, dijo Elian, negando con la cabeza frenéticamente. Yo no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Conoces esta tienda mejor que nadie. Sabes dónde está cada juguete, conoces a cada empleado, sabes lo que los clientes necesitan. Pero soy un vendedor, exclamó Elian con la voz subiendo de tono. No tengo estudios de gestión, no sé leer balances financieros. No sé negociar con proveedores, ni siquiera terminé la universidad. Se alejó de la puerta, chocando con la pared del pasillo. Se sentía pequeño, inadecuado. La responsabilidad de dirigir un imperio como ese era aplastante. Soy un chico de barrio, señor, continuó con la voz temblorosa. Sé cobrar en una caja y sé limpiar el suelo, pero no sé dirigir personas, no sé ser un líder. Hundiré esta tienda en una semana. Por favor, no me haga esto, no puedo, no soy Víctor. Exacto, dijo Arthur, no eres Víctor. Pero Elian ya estaba retrocediendo hacia el ascensor con los ojos llenos de miedo. Busque a un profesional, a alguien con traje y título. Yo soy solo un empleado, lo siento, no lo entiende. La voz de Elian resonó en el pasillo vacío, cargada de una angustia cruda. Se pasó las manos por el cabello, despeinándose, incapaz de quedarse quieto. Míreme, llevo zapatos de suela de goma gastada. Mi traje es el que usé en mi graduación de secundaria. Vivo en un apartamento donde la calefacción falla si sopla el viento. Elian caminaba de un lado a otro, gesticulando. La placa con su nombre en la puerta de la gerencia parecía burlarse de él, un chiste de mal gusto. Usted necesita a alguien con un MBA. Alguien que hable 3 idiomas. Alguien que sepa diferenciar un vino de $100 de uno de 10. Yo no pertenezco a ese mundo, señor Kane. Si entro en esa oficina, los empleados se reirán de mí. Los proveedores me comerán vivo. Arthur permaneció inmóvil, apoyado contra el marco de la puerta, observando el torbellino de inseguridad de Elian con una paciencia infinita. No interrumpió. Dejó que el muchacho vaciara todos sus miedos, todas sus razones lógicas para rechazar el puesto. Víctor era un monstruo, sí, continuó Elian, bajando la voz, agotado, pero sabía hacer números. Sabía dirigir. Yo solo soy el chico que le dio un abrigo a un viejo porque le dio pena. Eso no es una cualidad directiva. Eso es debilidad. En este negocio la bondad es debilidad. Usted mismo lo ha visto. Elian se detuvo, respirando agitadamente. Se sentía expuesto, desnudo en su honestidad. Esperaba que Arthur asintiera, que dijera, tienes razón, me dejé llevar por la emoción, y le ofreciera un cheque generoso como despedida. Pero Arthur se despegó de la pared y caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, deliberados. ¿Terminaste?, preguntó el anciano. Elian asintió bajando la mirada. Sí, señor, lo siento, no puedo aceptar. Arthur puso una mano sobre el hombro de Elian. No era un toque pesado, pero tenía una firmeza que obligó a Elian a levantar la cabeza. Dices que te falta educación. Arthur señaló con la cabeza hacia las oficinas. Puedo contratar a los mejores tutores de finanzas del país para que te enseñen contabilidad en 2 meses. Dices que no sabes negociar. Puedo enviarte a seminarios en Suiza. Las habilidades técnicas, Elian, son mercancía. Se compran, se aprenden, se alquilan. Arthur hizo una pausa y su voz se volvió más grave, más intensa. Pero hay algo que no puedo enseñarte. No hay universidad en el mundo que dé un título en integridad. No hay máster en empatía. Víctor tenía todos los títulos, toda la experiencia, y destruyó este lugar porque le faltaba lo único que importa, un corazón humano. Elian sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Arthur calaban hondo, desarmando sus defensas. Tú dices que tu bondad es debilidad, continuó Arthur. Yo digo que es tu mayor activo. Cuando me viste en la nieve no calculaste el riesgo, no pensaste en tu sueldo, viste a otro ser humano sufriendo y actuaste. Eso, hijo, es liderazgo. El verdadero liderazgo no es mandar, es cuidar, es proteger a los tuyos. Arthur se acercó un paso más, sus ojos grises clavados en los de Elian con una intensidad que quemaba. Puedo enseñarte a leer un balance, pero nadie puede enseñarte a ser el hombre que salió a esa tormenta anoche. Eso ya lo eres. Elian sintió que las lágrimas volvían a asomar.
El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más, una chispa, una posibilidad. Pero, ¿y si fallo? Susurró Elian. Arthur sonrió y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Entonces te levantaré como tú me levantaste a mí. El dueño de Royal Toys apretó el hombro de Elian con afecto. Escúchame bien. Esa noche, cuando todos los demás pasaron de largo, cuando el mundo entero decidió que yo no valía nada, tú fuiste el único que se detuvo. Tú fuiste el único que me tendió la mano cuando estaba en el suelo. Arthur hizo una pausa, dejando que el peso del momento llenara el espacio entre ellos. Ahora es mi turno, Elian. Ahora es mi turno de tenderte la mano a ti y levantarte. ¿La tomas? Había pasado un año, pero la nieve caía con la misma intensidad sobre la ciudad, cubriendo las aceras con un manto blanco y silencioso. Sin embargo, dentro de Royal Toys, el clima era completamente diferente al de aquella Nochebuena fatídica. El aire ya no era sofocante ni tenso. Olía a galletas de jengibre recién horneadas, un aroma que flotaba desde la nueva estación de café gratuita instalada en el vestíbulo. La música no era un bucle frenético, sino una melodía suave de jazz navideño que invitaba a quedarse, no a comprar y huir. Elian caminaba por los pasillos con paso firme. Su traje ya no era el de su graduación, ahora vestía un corte italiano a medida, azul oscuro, que se ajustaba a sus hombros con elegancia natural. Pero no caminaba como un gerente intocable. Saludaba a los empleados por su nombre, se detenía a enderezar un oso de peluche en una estantería, sonreía a los padres cansados. Señor Balco, el informe de inventario está listo, dijo su asistente, entregándole una tableta. Gracias, Sofía. Buen trabajo, respondió Elian, revisando los números rápidamente. Las ventas habían subido un 40% desde que asumió el cargo. La honestidad, al parecer, era rentable. Estaba a punto de firmar la aprobación digital cuando un ruido discordante rompió la armonía de la tienda. Voces alzadas. Un tono agresivo que no pertenecía a este nuevo Royal Toys. Elian levantó la vista, alerta. El sonido venía de la entrada principal. He dicho que fuera, ladró una voz masculina. Elian sintió un escalofrío de déjà vu que le recorrió la espina dorsal. Esa entonación, esa arrogancia. Era el eco de un fantasma que creía haber exorcizado. Caminó rápidamente hacia el vestíbulo, sus zapatos de cuero haciendo eco en el mármol. Al acercarse, la escena se hizo clara. Un grupo de 4 adolescentes estaba parado justo dentro de las puertas automáticas. Llevaban ropas gastadas, chaquetas que no abrigaban lo suficiente, zapatillas de lona empapadas por la nieve. Tenían el pelo mojado y las narices rojas por el frío. No estaban robando. Estaban parados, mirando las luces del árbol gigante con ojos llenos de asombro y timidez. Frente a ellos, bloqueándoles el paso como un muro de carne, estaba el nuevo guardia de seguridad del turno de tarde. Un hombre joven, contratado hacía apenas una semana, que evidentemente no había leído el memorándum sobre la cultura de la empresa. Esto no es un centro juvenil. Gritaba el guardia, hinchando el pecho para intimidar a los chicos. Están mojando el suelo, lárguense a su barrio antes de que llame a la policía. Uno de los chicos, el más pequeño, dio un paso atrás asustado. Solo queríamos ver el árbol, murmuró, me da igual lo que queráis. Interrumpió el guardia, levantando la mano y señalando la puerta con agresividad. Fuera, ahora. Elian se detuvo en seco. El tiempo pareció colapsar. Por un segundo ya no vio a 4 adolescentes. Vio a un anciano con un abrigo gris temblando siendo empujado hacia la noche helada. Vio la crueldad gratuita. Vio la misma semilla de desprecio que había podrido el corazón de Víctor. La rabia le subió por el pecho, caliente y protectora. No era la rabia impotente de hace un año. Era la furia justa de quien tiene el poder para cambiar las cosas. El guardia avanzó hacia los chicos, extendiendo el brazo para empujar al primero hacia la salida. Largo de Ack, la tableta de Elian cayó al suelo con un golpe seco, pero él ni siquiera lo notó, ya estaba corriendo. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro diera la orden consciente. No. Gritó Elian, su voz resonando en todo el vestíbulo, silenciando la música y las conversaciones. Llegó justo a tiempo. Elian se interpuso entre el guardia y los chicos, agarrando la muñeca del hombre en el aire. Su agarre fue firme, de acero. El guardia se giró, sorprendido, con la boca abierta para protestar, pero se encontró con los ojos de su jefe. Y en los ojos de Elian no había miedo, había fuego. No te atrevas, dijo Elian, con una voz baja y peligrosa que hizo que el guardia palideciera. No te atrevas a tocarles. Elian soltó la muñeca del guardia con un empujón seco, liberándolo pero manteniendo su autoridad clavada en la mirada del hombre. El guardia se frotó el brazo, retrocediendo un paso, con los ojos muy abiertos al reconocer quién lo había detenido. El color rojo de su cara pasó de la ira a la vergüenza en una fracción de segundo. Señor Balco, yo no sabía que estaba aquí, balbuceó el guardia, bajando la cabeza. Solo estaba siguiendo el protocolo de seguridad. Estos chicos estaban bloqueando el paso y...
El protocolo de esta empresa cambió hace un año, interrumpió Elian, con voz firme pero tranquila. Se alisó la chaqueta, sacudiéndose la tensión. Aquí no echamos a nadie por tener frío. Aquí no juzgamos a las personas por la marca de sus zapatos o el grosor de sus abrigos. Si no eres capaz de entender eso, deja tu placa en mi escritorio antes de salir. El guardia asintió frenéticamente, murmurando una disculpa atropellada, y se retiró hacia su puesto, haciéndose pequeño. Elian respiró hondo, dejando que la rabia se disipara, y se giró hacia los adolescentes. Los 4 chicos seguían allí, tensos, listos para correr. Sus ojos se movían de Elian a la puerta, esperando el truco, esperando el grito o el insulto que estaban acostumbrados a recibir. Elian suavizó su expresión. Recordó cómo se sentía estar en ese lado de la puerta. Recordó el viento cortante y la desesperanza. Lo siento mucho, dijo Elian, ofreciéndoles una sonrisa genuina. A veces al personal nuevo le cuesta entender las reglas de la casa. El chico más pequeño, el que había hablado antes, lo miró con desconfianza. ¿No vas a llamar a la policía? Elian negó con la cabeza. ¿Por qué iba a hacerlo? No han hecho nada malo. De hecho, me alegra que hayan venido. Señaló hacia el interior de la tienda, donde el aroma a cacao y canela era más fuerte. Hace demasiado frío para estar ahí parados. ¿Tienen hambre? Los chicos intercambiaron miradas de incredulidad. El líder del grupo asintió lentamente. Pues pasen, dijo Elian, abriendo los brazos. El chocolate caliente corre por cuenta de la casa, y creo que quedan suficientes galletas de jengibre para un ejército. La tensión se rompió. Los chicos entraron tímidamente, dejando huellas húmedas en el suelo que a nadie le importaron. Elian los guió personalmente hacia la estación de café. En minutos, los 4 tenían tazas humeantes entre sus manos frías, y sus rostros, antes endurecidos por la calle, se relajaron en sonrisas infantiles. El sonido de sus risas se mezcló con la música de jazz, completando la atmósfera de la tienda. Elian los observó un momento, asegurándose de que estuvieran cómodos. Sintió una paz profunda en el pecho, una calidez que no venía de la calefacción. Entonces sintió una mirada sobre él. Levantó la vista hacia la zona de descanso, junto a la gran chimenea decorativa. Allí, sentado en un sillón de cuero orejero, estaba Artur. El anciano tenía un periódico en el regazo, pero no estaba leyendo. Estaba mirando a Elian. No dijeron nada. No hacía falta. Artur levantó levemente su propia taza de té en un brindis silencioso. Sus ojos brillaban con un orgullo feroz, el orgullo de un maestro que ve cómo su alumno supera la lección. En ese gesto, Elian entendió todo. La prueba no había terminado el día que le dieron el puesto. La prueba era cada día, y hoy había vuelto a aprobar. Elian le devolvió el gesto con una inclinación de cabeza y volvió su atención a los chicos, que ahora discutían animadamente sobre qué juguete era el mejor. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, fría e indiferente. Pero dentro, algo había cambiado para siempre. La vida de Elian había dado un giro completo, no por la suerte ni por el dinero, sino por un momento de humanidad en una noche oscura. Había aprendido que el poder real no reside en despedir gente, sino en acogerla. Nunca sabes a quién tienes delante. A veces es un rey disfrazado de mendigo. A veces es solo un niño con frío, pero al final no importa, porque la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte de acero, se guarda en el corazón, y la bondad, esa moneda rara que Artur le había regalado, era la única inversión que siempre, invariablemente, regresaba multiplicada. Una sola alma salvada había cambiado el mundo a su alrededor, y eso, pensó Elian mientras servía más chocolate, era el verdadero espíritu de la Navidad.